Y hoy vamos a ver a la luz de las Escrituras, una parte a la luz de las Escrituras y otra parte pues a través de muchos libros de tablillas sumerias. Y me gustaría, bueno, no sé por dónde comenzar porque es mucha información, como siempre. Veníamos hablando hace 8 días veníamos hablando, ¿quién me puede recordar? Veníamos hablando de seres híbridos ¿de qué galaxias? De Andrómeda, ¿de dónde más? ¿De dónde más? Nórdicos, los pledayanos, ¿quiénes más? Los reptilianos, los de Andrómeda. Hablamos también de que hay un concilio de Andrómeda. Hablamos también que hubo una guerra que se llamaba la guerra de Orión, ¿se acuerdan? Sí, señor. Que hubo una guerra de Orión. Los Draconix, los Bellatrix de Orión, los Aurigae, los Némesis, los Draconis, los Alcione, los Celayano, los Tagieta y los Plaione. Entonces uno se preguntará, bueno, ¿de dónde salen tantos nombres? O sea, ¿cómo es esto? Y todo este tipo de nombres que se están pronunciando porque son más de 150 razas. Y yo creo que eso pasamos por ahí. ¿En dónde están situadas en nuestra galaxia? Hablamos eso hace 8 días. ¿Dónde están situadas? ¿Cómo trabajan ellos? ¿Qué tan dependiente o qué tan necesario es el planeta Tierra para ellos? Y sabemos que lo que son los grises dependen mucho del planeta Tierra. La mayoría, el 90% de los grises, son los que más vienen a nuestro planeta Tierra para extraer oro y circonio y a la misma vez hacer abducciones. También hacer pruebas científicas con los órganos, la sangre y ciertos tipos de descuartizamiento de animales para sacar unas sustancias o unos intestinos que utilizan ellos para utilizar lo que es el sistema respiratorio, por lo que ellos cuando entran a nuestra atmósfera tienen que respirar. Entonces a causa de eso, pues como ellos tienen mucha parte del ser humano, porque el ser humano tiene parte gris, no es que seamos híbridos, la parte gris es la sangre, el óvulo de la mujer y el esperma del hombre, es la parte gris que ellos necesitan para ellos. Entonces cuando ellos entran a nuestro sistema, lo más normal es que ellos se enferman como nosotros nos enfermamos. Entonces ellos evitan en lo posible estar dentro de nuestra atmósfera, a no ser que vengan a cumplir ciertas tareas o ciertas misiones. Por ejemplo, una de las misiones es contactar los gobiernos del mundo. Entonces vamos a mirar por qué más que todos son los grises y no de pronto los del sistema Orión, o los nórdicos, o los pledayanos. ¿Por qué no lo hacen ellos? Porque ellos no tienen tanta necesidad como los grises, porque la mayoría del 100%, lo que son los grises, depende mucho de los seres humanos y por eso hay tantas abducciones. Y los únicos que practican las abducciones son los grises, independientemente a las otras especies híbridas, digámoslo así. Y vamos a mirar otro punto hoy. Y vamos a hablar de los portales dimensionales. Ya vieron ustedes ahorita, entonces, dentro de nuestro mundo dimensional hay una densidad 4, hay una densidad 5. Densidad 4 y densidad 5. Dentro de la primera y segunda y tercera dimensión, porque el mundo solo tiene primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Dentro del segundo al tercer cielo se maneja la cuarta y la quinta densidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando hablamos de densidad tenemos que hablar de portal. Entonces nos preguntaríamos con el video que acabamos de ver, ese hoyo o ese aro, ¿a dónde creen ustedes que puede transportar al que entre por ahí? A millones de años luz de la Tierra. Pero como nuestra mente, y es que era tremendo porque yo esta semana cuando hacía ese estudio, el padre pues me hizo un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan los hermanos Wright? Sí. ¿Qué estaban tratando cuál fue lo que trataron ellos o qué experimentaron ellos? ¿El qué? ¿El primer avión. Pues nosotros en este tiempo, humanamente, estamos como los hermanos Wright delante de los híbridos. Y estamos aprendiendo como los cavernícolas, a sacarle unga, chispitas. Delante de ellos estamos unga, estamos
quedados, hermano, porque esto, en la gente que iba en el avión, ¿qué creen ustedes que podría imaginarse? No, pues, ¿qué es eso? Porque hay gente que tiene desconocimiento. Pero ya uno teniendo el conocimiento, dice, uno ya sabe, eso es un portal dimensional. ¿A dónde lo puede comunicar ese portal dimensional? A galaxias años luz, galaxias años luz. Que si usted se va en un avión, no alcanza la edad suya para llegar allá. En un avión a 800 kilómetros, ¿sabe cuándo llega usted? Es más, usted llega ya muerto porque los años no le alcanzan. Por eso esos portales dimensionales lo que hacen es que suprimir, y eso lo vamos a leer, suprimir las barreras dimensionales para pasar de un sistema a otro. ¿Qué quiere decir eso? En este momento nosotros estamos acá y dentro de este mismo sistema hay otro sistema dimensional. Pero como nosotros somos tan humanos todavía y nuestra naturaleza humana no nos permite y no tenemos la habilidad, porque Dios no nos creó con ese tipo de habilidad, porque donde hubiera sido así, se imagina, si no más así, la habilidad que tienen los ladrones para desaparecer, ¿cómo sería moviéndose en las dimensiones? Sería tenaz, hermano. Claro, lo robó y pues se desapareció, no está en otra dimensión, ¿dónde lo buscamos? O sea, el Padre por eso sabe cómo creó al ser humano, con una capacidad limitada para hacer ciertas cosas limitadas. Entonces los portales dimensionales, ¿qué es un portal dimensional? Un punto de espacio continuo temporal. O sea, lo que ustedes veían en ese aro, un punto del espacio continuo temporal donde la línea que mantiene separados diferentes universos o espacios se rompe o abre, permitiendo que nuestro universo llamado Tierra se relacione con otras dimensiones. Nuestro universo llamado Tierra se relacione con otras dimensiones. Y existen varios tipos de portales, el artificial y el energético. Y ya le voy a explicar esos dos puntos, artificial y el energético. El energético fue el que ustedes vieron por el video. El artificial es lo que los seres humanos están tratando de trabajar en estos tiempos. No sé si han escuchado que hay gente que se mueve en los tiempos. Han salido por ahí ciertos documentos, han hablado que ciertas personas que han venido del año 2040 a nuestro tiempo y trajeron noticias diciendo entonces uno dice, la mayoría, 90 o el 95% vamos a decir eso es una. Pero ya entendiendo todo esto que vamos a estudiar hoy, yo creo que la mente va a quedar un poco abierta y uno como que... ¿sí? Entonces, ahí usted va a tomar la decisión de lo que de pronto en algún momento escuche con esos seres que son viajeros del tiempo. Entonces uno se preguntará, hombre, con todo lo que hemos aprendido, ¿pueden existir viajeros del tiempo? Los híbridos son viajeros del tiempo, primero. Los demonios son viajeros del tiempo. Entonces, ¿será que los demonios, utilizando cuerpos humanos genéticos, no pueden ser viajeros del tiempo? Sí pueden ser viajeros del tiempo, pueden que no sean humanos, pero son cuerpos genéticos con figuras humanas, como tratando de traerle mensajes a la raza humana diciendo, ustedes se van a acabar si siguen haciendo lo que no han querido soltar. Entonces, llamado Tierra se relaciona con otras dimensiones y existen varios tipos de portales. El artificial, que es el que el ser humano crea para abrir portal, y sabemos que hay ciertos lugares hablemos de solo Colombia, hay lugares específicos donde hay lugares de mucha energía y a través de tecnología artificial se abren los portales forzadamente, Le voy a poner un ejemplo de abrir un portal energético. Una cosa es un portal artificial y otra cosa es un portal energético. ¿Cuál es el portal energético? El que se abre con una tabla de la Ouija. Ese es un portal energético porque ese se abre con energía de demonios. Y un portal artificial es lo que la NASA o los científicos de estos tiempos han venido trabajando para abrir portales imaginarios. Entonces vamos a mirar que un portal se puede abrir en cualquier lugar, aún en esta misma casa, si tuviéramos la tecnología con lo que se puede trabajar para eso. Dice que trabaja con la energía cuántica de nuestro universo. ¿Cómo así que la energía cuántica de nuestro universo? Resulta que nuestro planeta, el 100% de nuestro planeta trabaja con energía. Nuestro planeta, el 100% es magnetismo. Si no hubiera magnetismo, nosotros saldríamos despedidos del piso. Saldríamos todos despedidos. Entonces, esto lo han utilizado estos seres híbridos o esta tecnología
sabiendo cómo trabajar, trabajan la misma fuerza del planeta, trabajan la misma energía del planeta, ¿para qué? Para a la misma vez favorecerse con la energía cuántica que produce nuestro universo y nuestro planeta, para trabajar en favor de ellos. Y vamos a hablar de un portal que se llama el portal vórtice. El portal vórtice, con B pequeña. Lugares en el mundo donde suceden desapariciones o apariciones inexplicables. Estas son las más comunes y permiten una conexión entre dos planos del mismo espacio. Permiten una conexión entre el plano del mismo espacio. Por medio de estos portales se transporta energía, pero en algunos casos pueden transportar entidades físicas. Pueden transportar entidades físicas dentro de nuestro mismo sistema. Vamos a hablar también del portal espacio dentro del espacio. Portal espacio dentro del espacio. Y voy a hacer un alto aquí, porque la idea es explicar bien cada punto de esto. Nosotros somos humanos, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes en algún momento en el sueño, ojo con este punto porque esto es bien interesante. Dentro del sueño, cuando están en un sueño profundo, su alma sale y parece que se hubiera transportado a otro lugar. Resulta y sucede que su alma en ese momento, ¿qué hizo? Se transportó en medio de un portal dimensional dentro del mismo sueño. Y esto es tremendo. ¿Cuántos han tenido un sueño que dicen, oiga, pero yo estuve en este lugar, estuve en este país, estuve como en un lugar, pero venga, pero ¿cómo fue eso? Por un momento yo estuve ahí, yo caminé ahí. Lo que pasó fue que su alma salió, se transportó en un portal energético o en un portal espiritual, porque nuestra alma es espiritual, no se le olvide, y lo que es espíritu tiene la facilidad para transportarse porque nuestra alma es energía. Entonces la energía trabajada con la energía maneja velocidades. Si nuestra carne la que se manipule con energía se estalla. Nomás usted coge un transformador, inmediatamente usted se estalla. Exacto, pero como ellos saben cómo trabajan esa tecnología, el portal tipo vórtice, ellos lo saben trabajar. Por eso la mayoría de personas que ellos han abducido, o personas que han ido a otros planetas o parte del universo, la galaxia, uno se pregunta, ¿por qué a la velocidad que anda una nave de esas a 62.000 o a 70.000 kilómetros por hora? Porque lo máximo que nosotros estamos acostumbrados es andar a la velocidad Mach, que son 3.000 kilómetros. El avión fantasma anda a 6.000 kilómetros. Comparémoslo a 70.000 kilómetros. ¿Cómo yo dentro de una nave de esas no me desintegro al arranque de presión? Porque ellos saben manejar los vórtices de energía dentro de esos aparatos. Otro punto es porque una nave de esas no se desintegra a una velocidad de esas. Y nosotros, las navecitas que tenemos, la Challenger 1 y la Challenger 2, van a la luna y cuando llegan negras y casi quemadas. Y no andan a una velocidad de más de 3.500 kilómetros por hora. Entonces la pregunta es, ¿cómo se maneja detrás de eso toda esa tecnología? Porque ellos saben trabajar los sistemas y los portales dimensionales de nuestro sistema, que son energéticos, porque nuestro planeta Tierra, si lo miramos, es el que más produce energía. ¿Y dónde está eso? La NASA lo ha venido trabajando. Dicen que el planeta que más tiene energía después de Júpiter, Plutón, es el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque primero, el planeta Tierra produce energía, y segundo, los seres humanos producimos también energía. O si no, está en la madrugada cuando se levanta, al otro día se levanta, que como en las sábanas que hacen, ¿a cuánto les ha salido chispas del cuerpo? Sí. Ah, bueno, entonces estoy hablando lo correcto, ¿sí? Para que no van a decir, el hombre está descabellando y está hablando cosas incorrectas. No, yo voy llevándolos en el entendimiento de lo que como seres humanos somos. Entonces nosotros producimos, ¿qué? Energía. Y como somos de energía, nuestro planeta produce mucha, ¿qué? Energía. Energía cósmica y energía terrenal. Dice que portal vórtice. Lugares en el mundo suceden desapariciones o apariciones inexplicables. Estas son las más comunes y permiten una conexión entre los dos planos del mismo espacio. Por medio de estos portales se transporta energía, pero en algunos casos pueden transportar entidades físicas. Ya lo estamos entendiendo, que con la tecnología avanzada se pueden transportar personas físicas de un lugar del universo a otro lugar del universo, pero sabiendo hacer el proceso para que el ser humano no se desintegre o entre en proceso de infarto. No se desintegre o entre en proceso de infarto por la presión. Dice que portal de espacio-espacio. Solo se establece conexión, solo se establece conexión entre dos lugares diferentes,
pero entre el mismo plano. Mire pues, solo se establece conexión entre dos lugares diferentes, pero entre el mismo plano o dimensión, portal de tiempo o espacio de tiempo. Estos portales son agujeros o fisuras en el continuo espacio que pueden conectar puntos muy distantes del universo. Estos portales crean túneles que permiten llegar a distancias inimaginables. Vamos a hacer otro paro aquí. Usted ha escuchado que hay gente que dice yo estuve muerta, ¿cierto? Estuve muerta y ¡pum! Pasé como un túnel. Esos son los portales dimensionales, pasaron un túnel, pero yo quiero que hagamos un alto aquí. Algunos dicen que al otro lado vieron a Dios, pero eso lo dudo mucho porque nadie ha visto a Dios. Es más, ni los grandes hombres de la Biblia vieron a Dios. Entonces, cuando la persona, ojo con este punto, cuando la persona muere, los que han experimentado la muerte, dicen, cuando yo morí, yo sentí que mi alma, me dolió tanto cuando mi alma se desprendió, que en ese momento cuando yo morí y se desprendió mi alma, yo pasé un túnel. Pasé un túnel y eso fue algo como de segundos. Y dentro de ese túnel yo trataba de ver algo al otro lado. Trataba de ver algo, es que el papel higiénico se me pega en la cara. Dice, yo trataba de ver algo, era consciente, esa alma era consciente, y dentro del espacio y el portal y el túnel vio una energía, un paso. Y dice que en ese momento cuando iba en ese paso, algo lo detuvo. Y dicen que en ese momento cuando lo detuvo, devolvieron a su cuerpo. Esos son portales dimensionales, hermano. ¿Quién lo ha experimentado? La gente que ha estado muerta, en comas, y vuelven a su cuerpo normalmente. ¿Han escuchado eso o me lo estoy inventando? Bueno, entonces vamos bien en la enseñanza, ¿sí o no? Bueno, porque estos temas son delicados. Yo pienso que los temas más delicados, para mí este es el más delicado de todos los libros de la Biblia. Porque esto, o te ven coherente o te dicen eres un loco. Una de las dos. Entonces dice que portal de espacio o espacio de tiempo. Estos portales son agujeros o fisuras en el continuo espacio que pueden conectar puntos muy distantes del universo. Puntos muy distantes del universo. Y estos portales crean túneles que permiten llegar a distancias inimaginables. ¿Distancias qué? Años donde nos transportáramos en un avión a 800 kilómetros por hora, los años no nos alcanzarían para llegar a esos sistemas que están. Entonces vamos a analizar que cuando Dios creó el universo, lo creó infinito. Dice que los cielos cuentan su gloria y la magnitud de las estrellas cuentan su magnificencia. Entonces démonos cuenta que los seres humanos, la NASA, los científicos han tratado de mandar sondas y la mayoría de esas sondas se han perdido. Porque lo máximo que han podido llegar esas ondas después de Plutón, Júpiter, Venus, Neptuno, no han podido llegar más allá. Y lo poco que han alcanzado a ver, dicen que hay vacíos y hay hoyos negros, que se ven son muchos. Es tremendo, dicen que se ven muchos hoyos negros. Y sabemos que esos hoyos negros son portales para pasar de una dimensión a otra. Y esos hoyos negros, ojo con este punto, esos hoyos negros tienen una característica diferente a los portales dimensionales que vemos dentro de nuestro planeta Tierra. ¿Me puede explicar qué me está diciendo? Sí. Eso es como cuando yo viajo de aquí a Nueva York o de aquí a Corea y hago un transbordo. Un ejemplo, voy para Israel y me dicen hay que hacer transbordo porque el viaje es muy largo. Hay que hacer un transbordo en Madrid y en Madrid te montas en otro avión para viajar a Israel porque el viaje es muy largo. Entonces hay viajes dimensionales donde se utilizan dos portales. ¿Cómo así que se utilizan dos portales? Sí, se utiliza el portal de la Tierra, que fue el que ustedes vieron en el video. Entonces ese portal me transporta a un lugar del universo y cuando yo llego al lugar del universo me encuentro con un hoyo negro que es el que se encarga de llevarme al lugar. O sea, usted me está diciendo que desde el planeta Tierra, cuando se abren los portales, se puede viajar hasta estas dimensiones inexplicables o inalcanzables. No se puede, se necesitan dos tipos de portales. El portal que se abre, que es terrestre aquí en la Tierra, que me manda, en cuestión de segundos, me manda al universo. Cuando yo llego al universo se encuentran los hoyos negros y en esos hoyos negros ellos saben hacia dónde tienen que. Exacto, porque todos esos hoyos negros no van todos para el mismo lugar.
cada uno lleva a unas diferentes galaxias. Fueron estaciones. Galaxias. Entonces, si nos ponemos a pensar eso, pues hermano, uno se enloquecería. Claro que uno se chiflaría porque uno diría, entonces nosotros no sabemos por eso estamos unga. Y estamos como los hermanos Wright. Para todo lo que en algún momento vamos a aprender y lo que el Padre con el tiempo nos va a enseñar cuando estemos en la Nueva Jerusalén. Dice que estos portales son agujeros, fisuras en el continuo espacio que pueden conectar puntos muy distantes del universo, y estos portales crean túneles que permiten llegar a distancias inimaginables para el ser humano, distancias cósmicas o dar saltos temporales. Distancias cósmicas o dar saltos temporales de forma inmediata. Es increíble. Un viaje que está a millones de años luz para nosotros, para ellos es un salto. Un salto de una dimensión a otra. Y yo me ponía a pensar, yo decía, Dios mío, ¿por qué todo esto no está escrito en la Biblia? ¿Por qué, papito Yahweh? ¿Por qué esto no se escribió en la Biblia? ¿Por qué no tenemos la información completa? Lo único completo es el libro de Enoch. Lo único medio completo es el libro de Yazar. Pero cuando leemos Biblia, uno dice, venga, la Biblia nos hablará de portales dimensionales. ¿Qué creen ustedes? ¿Están seguros? Alcen la mano los que dicen que en la Biblia hay portales dimensionales y me dice dónde está el texto. Yo creería que sí. ¿Dónde? Cuando Felipe dice que fue transpuesto para que llegase al etíope y le predicara el evangelio que estaba leyendo Isaías. Un libro de Isaías. Su merced también dice que el de etíope. Ese iba a decir yo. Otro portal dimensional en la Biblia. Cuando Ezequiel, todo lo que vio. ¿Quién más? Juan, Juan. sube acá. Claro, Eliseo y el criado. Entonces la Biblia sí nos habla de portales dimensionales, pero no nos dice, hey, esto es un portal dimensional. No, tiene otro. ¿Sí ve? Porque entonces cuando a medida que vamos avanzando en el conocimiento de la Biblia, nos vamos dando cuenta que la Biblia sí nos habla de portales dimensionales. Y también muchos hombres que estuvieron en contra de la voluntad de Dios, que hicieron ritos y sacrificios, intentaron abrir portales dimensionales. hasta el día de hoy. Exacto. Pablo cuando habla que dice que no sé si fue en el espíritu o en el... Acuérdense que por el garrotazo él estuvo muerto y en el espíritu él fue llevado al tercer cielo. Dijo él, no sé si en la carne o en el espíritu. Yo creo que un portal demoníaco cuando el rey Saúl fue y convocó la bruja. Exacto. La medium. Exacto, entonces estamos aprendiendo para no, o sea, ¿por qué es importante entender esto? Yo les quiero enseñar, porque en nuestro mundo se manejan portales dimensionales donde los demonios entran y pasan, o sea, constantemente están entrando, constantemente están saliendo, constantemente la gente está invocando. Cuando hacen esos conciertos y ese tipo de cosas, inmediatamente se abren, ¿qué? Se abren portales, entran, los demonios entran, toman la gente sale de ese culto o esos grupos, esos... Eso, todo ese tipo de cosas, pues hombre, ellos no saben que en medio de todo esto, esos que están tocando, están evocando, están abriendo un portal dimensional para que entren los demonios, cojan esos tipos de rockeros o lo que sea en ese momento, toman control de ellos y eso es increíble. Entonces uno dice, ¿por qué la Biblia no nos habla de eso? Sí, la Biblia sí nos habla de eso, pero todavía hay gente que tiene los ojos cerrados y no logran tener ese entendimiento. Entonces... distancias inimaginables para el ser humano, distancias cósmicas o dar saltos temporales de forma inmediata. Surge otra pregunta, dentro de nuestro planeta Tierra, ¿pueden encontrarse portales dimensionales en cualquier lugar independientemente de las pirámides en el mundo o territorios? Pueden hallarse también, porque estábamos acostumbrados cuando vemos las pirámides de Egipto, la gente dice que eso fueron culturas antiguas o civilizaciones antiguas que utilizaron esas pirámides. Tal vez eran lugares para sacrificios, tal vez eran lugares de adoración, etcétera, pero ya estamos entendiendo que no solamente eran antenas de transmisión para comunicarse con otros universos y con otras galaxias, sino a través de la energía cuántica del universo utilizaban eso para abrir portales dimensionales. Y es increíble, ¿saben por qué? Porque hace poco unos científicos hicieron unas pruebas y resulta que lo que más encontraron fue mercurio. Y resulta que el mercurio es un líquido explosivo.
Es explosivo y a la misma vez contiene mucha energía porque se utiliza también para fabricar bombas atómicas. Entonces la energía que tiene el mercurio, procesada y trabajada como esos seres la trabajaban, ¿qué creaba? Velocidad. Y esa velocidad ellos la utilizaban a favor de ellos para abrir ¿qué? Portales dimensionales o para tener comunicaciones con otras galaxias que estaban a años luz. Increíble. Comunicaciones con otras razas que estaban a años luz. Y nosotros lo máximo que podemos comunicarnos, si acaso es de aquí a la luna en esas naves y distorsionado. Y eso que medio distorsionado. Y ellos sí, a lugares que están a años luz. Y la transmisión entra así nítida. Entonces, como para que vayamos analizando la magnitud y también el propósito de esta enseñanza, porque no faltará el que esté escuchando y diga, pero es que no está hablando de Dios, pareciera que estuviera haciendo ver como que Dios... No, lo que yo quiero enseñar es que Dios nos está enseñando que se mueve detrás de toda la cortina que por ignorancia el pueblo de Dios no conoce. Porque no faltará de pronto el que escuche este audio y diga, ese hombre es ufólogo, o qué será, o de qué está hablando. No, estamos hablando de la Biblia, pero estamos hablando en el sentido que el Padre nos está abriendo o nos está quitando el velo de la ignorancia que por muchos años traíamos, porque esto se hubiera predicado hace 40 años, el pastor que hubiera enseñado se lo sacan a piedra de ese lugar. Pero en el libro de Enoch, cuando él fue llevado por los ángeles, ellos movían portales dimensionales. Claro, los ángeles mueven portales dimensionales. Ellos tienen la capacidad y tienen la misma gloria del Padre, que es la que permite abrir esos portales. Entonces démonos cuenta que cuando Yeshua vino aquí a la tierra, ¿qué cree que usted qué utilizó él para venir aquí a la tierra? Claro que él utilizó portales dimensionales. Porque yo le hago otra pregunta, ¿dónde queda la casa de Yahweh? ¿Sí? Dentro de ese universo, ¿usted me puede decir dónde está? Ninguno lo sabe. Es más, a pesar de todas las guerras cósmicas que hay constantemente en el segundo cielo, aún ni ellos pueden tener acceso al tercer cielo. Entonces, ¿quiere decir que eso está cerca? Cerca al hombre espiritual, lejos para el hombre carnal. Acuérdense cuando la oración de Daniel, cuando se le interpuso el príncipe de Persia, y tuvo que entrar ¿quién? Miguel y Rafael. Dice que eso fue una guerra cósmica, para que la oración de ese justo llegara al cielo. Entonces, hagamos un alto. ¿Estamos hablando de cualquier tipo de guerra? No estamos hablando de cualquier tipo de guerra. Lo que pasa es que nuestra mente es tan arcaica, que a veces cuando leemos la Biblia, comprimimos las palabras y hacemos ver como si todo fuera cualquier cosa, y resulta que no es cualquier cosa. Todo lo que sucede en el campo dimensional, basado en lo del Padre o en lo que estamos hablando, eso es algo tan salido de nuestra mente y tan salido de la ciencia ficción, que ni la ciencia ficción alcanza a mostrar lo que está pasando en el segundo y en el tercer cielo, en la cuarta y en la quinta densidad. Entonces miramos que para abrir portales estamos acostumbrados a que las pirámides de Egipto, se hablaba mucho de eso, o las pirámides que están en todos los lugares de la tierra aquí en nuestro mundo, o el mundo o territorios, pueden hallarse en el hogar, en el parque, en la oficina, en lugares públicos, inclusive en templos religiosos. Pueden estar estas puertas interdimensionales y son utilizadas a menudo por demonios para llegar a nuestra dimensión y causar daños a seres humanos, animales, lugares ya que se alimentan de las emociones. Ojo con este punto. ¿Cómo se pueden abrir portales dimensionales? A través de las emociones, pensamientos, acciones de los seres vivos. Estas entidades demoníacas influyen hasta el punto sobre la mente, sentimiento, emociones, comportamiento, y muchas veces habitan en cuerpos como para aprender a detectar campos o portales dimensionales. ¿Sí ven? Usted lo ha escuchado que gente, ya entendimos que un portal se puede abrir en cualquier lugar. Pero ustedes no han escuchado esos videos, los famosos Poltergeist. Poltergeist es donde van y dicen, no, es que en esta casa constantemente entran, vemos figuras, vemos fantasmas, hablemoslo así, vemos fantasmas, la poca gente que entra a vivir aquí les hacen de todo, los espantan, los enferman, los golpean, los levantan, los levitan. No, nos tenemos que ir de esta casa.
Entonces a veces llaman hombres de Dios, llaman a un pastor o a un sacerdote en ese momento, que para tratar de ¿qué? De cerrar, El portal. para tratar de cerrar el portal. Entonces llega el cura y bueno, hace todo su rito, llega el pastor y reprende, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el fin? Cerrar un portal. Cerrar un portal dimensional. Entonces, ¿qué nos sucede a nosotros como seres humanos? ¿Cómo se abre un portal? ¿Cómo se abre un portal dimensional para un demonio? Y este es el punto que yo quiero que lo aprendan, porque yo creo que esto no lo han enseñado. Resulta que su pecado, su debilidad, sus emociones y sus sentimientos no son solo basados en el cuerpo carnal, son basados también en su alma. Y resulta que nuestra alma es espiritual. Y como nuestra alma es espiritual, tiene acceso a muchos asuntos espirituales. Y usted me dirá, explíqueme más allá. ¿Usted ha escuchado a esa gente que dice que hace los famosos desdoblamientos? Y resulta que esos famosos desdoblamientos se utilizan mucho lo que es el campo de energía de la misma alma. Resulta que nosotros tenemos, exacto, nuestra alma es 50% espiritual, 50% sangre y cuerpo. Y cuando la gente ha sabido trabajar lo que es el campo paranormal, porque el ser humano tiene la capacidad de trabajar el campo paranormal, entonces cuando usted tiene la capacidad de manejar el campo paranormal, usted con la energía de su mente puede mover una tapa de aquí a allí, puede mover cosas, y usted casi que se esfuerza y no puede hacer nada, porque hay gente que sabe trabajar el campo dimensional. Hay gente que le enseñaron eso. Es más, en el gnosticismo les enseñan todo eso. Les enseñan el desdoblamiento, les enseñan lo que es el antra, les enseñan lo que es la manipulación de la mente, les enseñan lo que es el desdoblamiento y la transportación. Creo que eso lo trabajan mucho los satanistas. Ellos trabajan mucho ese tipo de cosas, pero sabemos que todo eso es por obra y gracia de los mismos demonios. Que les guían. Que los guía, claro, porque todo eso... Y démonos cuenta que dentro de nuestro mundo hay un mundo complejo de muchas cosas que nosotros no hemos logrado entender. ¿Por qué? Por la ignorancia, por el desconocimiento y porque nunca nos han enseñado esto. Y la Biblia nos enseña muchas cosas. Cuando vemos a los hombres de Dios operando en el campo dimensional o espiritual, vemos a un Elías, vemos a un Eliseo, vemos al mismo Yeshua, vemos a los profetas, que ellos conocían muy bien lo que era el campo espiritual. Entonces, como ellos conocían muy bien el campo espiritual, sabía cómo se movían los demonios en las regiones celestiales. Yeshua le enseñaba a los discípulos, si yo les hablo cosas de la tierra y no las entienden, ¿cómo será donde yo les hable lo que estamos hablando hoy? Entonces, démonos cuenta que la capacidad de nosotros, ¿a dónde nos quiere llevar Dios con todo este punto? A que no ignoremos las maquinaciones de Satanás y que podamos entender y no seamos ignorantes y seamos neófitos en cuanto al conocimiento de lo que está ocurriendo en el campo espiritual. Y conociendo esto, uno ya tiene como más la capacidad de entendimiento cómo ministrar en el campo espiritual. Cuando usted conoce todo esto, sabe cómo ministrar en el campo espiritual. Pero cuando usted no tiene el conocimiento de nada de esto, usted lo único que hace es reprender como loco y no entiende qué está pasando. Dice simplemente lo echo fuera y ya, pero espere un momento, ¿usted conoce el campo espiritual? Y desde que comenzamos el estudio de ángeles y demonios, hemos venido como en una especie de escala aprendiendo qué es lo que el Padre nos quiere enseñar y de qué nos está equipando. Y quiénes somos nosotros en la mano de Dios, hermano. Y esto nos lleva a mirarnos que si los seres esos malignos híbridos tienen la capacidad de hacer muchos males y muchas cosas, entonces la pregunta es, ¿de qué me dotó el Ruach HaKodesh? ¿Qué fue lo que nos dio el Ruach HaKodesh? ¿Será que el Ruach HaKodesh solo nos dio el don para Chataramacata o para cantar? No, Él nos dio la capacidad a través del Espíritu Santo poder conocer las esferas espirituales. Porque humanamente nosotros no lo podemos hacer, hermano. Entonces eso me lleva a pensar, venga, la gente que estudia gnosticismo y toda esa gente de desdoblamiento, que eso es por obra de Satanás, ¿cuánto más el Padre a sus escogidos les enseñará cosas que ni ojo vio, ni oído escuchó? Entonces sabemos que se pueden abrir portales dimensionales en cualquier lugar, claro que sí. Nosotros podemos abrir portales dimensionales con el pecado, claro que sí. Los portales dimensionales se pueden abrir cuando hay gente depresiva, cuando hay gente que tiene problemas, cuando hay gente que dice es que, bueno, esa gente que tiene luchas y que dice es que a mí me atormentan. A mí hay cosas que me atormentan, a mí hay cosas que no me dejan en paz, yo no sé qué me está pasando, yo siento que me levantan del piso, yo siento que me jalan, yo siento, pues son portales que usted mismo abre
por su mismo comportamiento y por usted no entender el conocimiento de Dios. Entonces démonos cuenta, un ejemplo, una persona cuando es depresiva, una persona cuando es muy ansiosa, una persona que constantemente dice es que a mí me vienen atormentando los demonios, y uno dice, pero venga para acá. ¿Cómo así que a usted lo vienen atormentando los demonios? ¿Acaso usted no ora? Claro, yo sí oro. Yo oro y reprendo, pero resulta y sucede que algo con lo que trabajan los demonios son con nuestros sentimientos, con nuestras emociones y con nuestros comportamientos y con la vida pecaminosa. Eso abre portales. ¿Porque se puede abrir un portal dimensional en su casa? Sí se puede abrir un portal dimensional, hermano. ¿Y cómo se abre? Cuando usted aborrece los asuntos de Dios, cuando usted peca y etcétera, de lo que yo les acabé de nombrar, los sentimientos, las emociones, los comportamientos y el aborrecer los asuntos de Dios. Pero el más peligroso es cuando se peca. Porque cuando se peca es aborrecer los asuntos de Dios y le está dando uno acceso al enemigo para que entre y tome el lugar de esa casa. Por eso usted va a llegar acá, hay casas donde uno tiene que llegar a ministrarle liberación aún a la misma casa. A uno no tiene que llegar a orar porque la gente, y son creyentes. Y uno dice, venga, si usted es creyente y usted va a la comunidad y usted también va a la comunidad, ¿por qué hay demonios que los están atormentando ahí? Eso es como extraño, no entiendo. ¿Por qué los están atormentando? Porque resulta que sus actitudes y sus comportamientos y su estilo de vida, los que viven ahí, se están cargando a abrir un portal donde los demonios entran y salen, entran y salen. Entonces viene otra pregunta. Resulta que uno puede vivir al pie de una casa de un satanista, ¿cierto? Uno vive al pie de la casa del satanista, y el satanista pues constantemente está invocando demonios. Entonces se abren los portales en esta casa. Entonces la pregunta es, ¿por qué yo no soy tocado? Porque dentro de ese portal, a donde nosotros estamos guardados, hay otro portal de protección. ¿Sí ve? Hay un portal de protección que es la misma Shekinah y la gloria de Dios. Entonces se abre el portal demoníaco a este lado, pero esta familia, que es una familia en el Padre y en el Eterno y guarda mandamientos, hay una protección divina. Cuando entran los demonios a nuestro sistema terrenal, dicen, ahí no podemos entrar porque esa casa está sellada. ¿Se acuerdan cuando el ángel de la muerte? La dale, con la sangre. Exacto, entonces pasémoslo al campo espiritual y eso sucede constantemente. O sea, en el mundo espiritual se mueven muchas cosas. Y hoy vamos a aprender muchas cosas y seguiremos aprendiendo muchas cosas que se están experimentando y que estamos aprendiendo. Bueno, dice que emociones, comportamientos y muchas veces habitan en cuerpos y cómo aprender a detectar campos o portales dimensionales. Y vamos a ver los sumerios, la cultura sumeria. Sabemos que la cultura sumeria es la más antigua en la tierra. ¿Cuántos años tiene? 5000. ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde ellos estaban habitando? En Mesopotamia. Exactamente en los territorios de Irak. Dice que los sumerios son famosos por los grandes avances culturales con los Anunnakis. Los Anunnakis. Yo quiero que hagamos un alto aquí. ¿Quiénes eran los Anunnakis? Porque esta cultura sumeria tenía gran conocimiento en la matemática, en la ciencia, en el arte, en la cultura, en la pintura, en ciencia y en tecnología, como ellos, y yo quiero que empecemos a pensar, como una cultura tan antigua y tan arcaica de hace 5000 años o un poquito más, tenían el conocimiento de conocer la matemática, la ciencia, la cuántica, la astrología, cómo ellos podían medir los tiempos, cómo eran tan perfectos en los tiempos y en las estaciones del universo, cómo. Y sabemos que los primeros que fueron contactados, o los primeros que contactaron a los sumerios fueron los Anunnakis. Y vamos a ver quiénes eran esos Anunnakis. Esa es otra raza híbrida, pero es una raza muy avanzada. Entonces, ¿quiénes son los Anunnakis a comparación? Los Anunnakis son comparados a los del sistema Orión o a los Pleiadianos. ¿Cuál era la característica de los Anunnakis? ¿En qué destacaban su habilidad? Y ahorita lo vamos a ver. Dice que estos Anunnakis que legaron entre ellos sus avanzados conocimientos de astronomía, y aquí vamos a ver un ejemplo con los ángeles caídos para poder entender cómo la mayoría de los demonios, o cómo estos ángeles caídos tienen, o cómo estos híbridos, digámoslo así, tienen tanto conocimiento. Y yo voy a ir a mirar un punto del libro de Enoc, capítulo 8,
y les voy a leer unos puntos de estos hombres, de estos ángeles, para poderlos pasar a los híbridos, porque uno preguntará, bueno, ¿por qué estos demonios tienen tanto conocimiento, tanta ciencia? ¿Por qué saben tanto? ¿Por qué son tan avanzados en tecnología estos demonios? ¿O por qué son tan avanzados en tecnología estos híbridos? Y eso me llevó a estudiar el libro de Enoc y a sacar unos 4 o 5 versículos para tomarlos y así mismo transportarlos y poder entender cuál es el conocimiento que tienen los híbridos y todos estos sistemas de híbridos o demonios o ángeles caídos y cómo están trabajando y qué es lo que le están hoy en día dando al hombre. Y vamos a ver un ejemplo de los ángeles caídos. Dice que Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas y cuchillos, escudos y corazas, y les dio a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos, y brazaletes y ornamentos y el uso de antimonio y el embellecimiento de los párpados y toda clase de piedras preciosas y toda tintura colorante. Y se levantó mucha impiedad y cometieron fornicación y fueron descarriados y se corrompieron en todos sus caminos. Entonces démonos cuenta que este Azazel, miren lo que les enseñó para ese tiempo: hacer espadas, hacer cuchillos. Entonces yo le hago una pregunta: ¿por qué para ese tiempo esos ángeles, que esos ángeles son dimensionales y son futuristas? Acuérdense que estos ángeles de ese tiempo conocían futuro, porque los ángeles no son cualquier cosa, no son como nosotros, que somos arcaicos en todo lo que vivimos, en todo lo que hacemos y en nuestro sistema. Entonces cuando yo miro eso y miro a este ángel, dice que él le dio conocimiento ¿en qué? En espadas y cuchillos. O sea, para ese tiempo eso era lo máximo, porque ellos estaban acostumbrados a andar ¿con qué? Con lanzas, o por ahí con medio piedras repuljadas para defenderse. Entonces, para ese tiempo, ellos le dieron ese tipo de conocimiento. Pero yo le hago una pregunta: ¿será que este ángel no tenía el conocimiento que hoy en día le están dando los híbridos a los seres humanos para este tiempo? Claro que sí. Entonces la pregunta es: ¿por qué ellos no hicieron eso para ese tiempo? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron si se suponía que a esas mujeres ellos le revelaron y le abrieron el corazón a esas mujeres? Porque ellos, en medio de su pecado, sabían que no le podían revelar a la raza humana el futuro de la tecnología. Por eso ellos no lo hicieron. A pesar de ese pecado que hicieron, dijeron: no podemos revelarle a los seres humanos más allá de las cosas. Entonces, ¿qué hicieron? Espadas, cuchillos, escudos y corazas. Pero como en ese tiempo el hombre no tenía conocimiento de nada, ojo, devolvámonos a ese tiempo, ¿ya? Devolvámonos a ese tiempo, unga. Entonces, me dieron un cuchillo. Uy, cuchillo. Me dieron espada. Uy, espada. Como yo nunca había visto eso, pues ¿cómo creen que yo actúo? Unga. Este computador hace 60 años no existía. Si yo se lo hubiera dado a alguien hace 60 años, ¿qué hubiera pasado? Unga. Eso es lo que yo quiero transmitir. Entonces, ellos para ese momento no podían dar la tecnología. Entonces seguimos, dice: y se levantó mucha impiedad y cometieron fornicación y fueron descarriados y se corrompieron en todos sus caminos. Sensahasa enseñó encantamientos y cortes de raíces. Armaros, la resolución del encantamiento. Barajil enseñó astrología. ¿Y qué es lo que le están enseñando los híbridos a los humanos en este tiempo? Astrología. Cocabel, las constelaciones. Dense cuenta que ellos conocían todas las dimensiones, constelaciones, o sea, portales dimensionales. Esegel, el conocimiento de las nubes. Aragiel, los signos de la tierra. Sanciel, los signos del sol. Sariel, el curso de la luna. Entonces, si hacemos un alto de estos ángeles para ese tiempo, pensemos para nuestro tiempo con este ejército o esta colonia de híbridos o de ángeles caídos o demonios. Como para ese tiempo los ángeles caídos le enseñaron a las mujeres este tipo de artes, ahora pasémoslo para nuestro tiempo, siglo XXI. ¿Qué le están enseñando a los seres humanos? Le están enseñando prácticamente todo, pero de una manera mucho más moderna. Entonces, si nos vamos para el tiempo de los sumerios, porque yo me quedé en el tiempo de los sumerios con los Anunnakis, entonces estos Anunnakis tenían la habilidad y la capacidad, porque acuérdense que ellos eran también demonios o ángeles caídos, y la tarea de ellos fue enseñarle a los sumerios astrología, conocimiento,
constelaciones y astrología. Por eso, cuando vemos las tablillas sumerias en imágenes pictográficas, vemos cómo esa cultura era tan avanzada. Y le hago una pregunta: ¿dónde nació la matemática? ¿De dónde nació todo lo que hoy en día sabemos, o lo que medio sabemos, de la cultura sumeria? Todo nació en Mesopotamia con la cultura sumeria. La astrología, la ciencia, las constelaciones, la medicina, el arte, la cultura, no nació en Grecia, no nació en Egipto, nació en Sumeria. De Sumeria saltó a Egipto, de Egipto saltó a Grecia, de Grecia saltó a Roma, y de Roma a todos los países del mundo. Pero todo esto tiene un origen: ángeles caídos, llamados Anunnakis. Y los Anunnakis para ese tiempo eran investigadores, eran seres híbridos que viajaban a través de las constelaciones o a través del universo tratando de llevar ciencia. Pues era el único lugar donde podían traer ciencia y conocimiento, era nuestro planeta Tierra. Porque yo le hago una pregunta: ¿será que estos ángeles caídos, o los demonios, o los híbridos, con todos los nombres que hemos venido hablando, todos ellos son avanzados en conocimiento, hermano? Si estos ángeles que yo pronuncié ahorita, caídos, tenían el conocimiento, cada uno conocía de algo, pero se cuenta que cada uno conocía de algo, pero al final todos conocían muchas cosas, porque ellos eran ángeles avanzados. Entonces pasemos los ángeles o los demonios, la tercera parte de los demonios que fueron desterrados. Entre todos esos, ¿qué creen ustedes el conocimiento vasto que ellos tenían? Porque cuando Dios los creó a ellos, a los ángeles arriba en el cielo, antes de la rebelión, dice que los capacitó y los dotó de gloria. Entonces, cuando un ángel es dotado de gloria en el cielo, ¿qué les dio? Les dio todo el conocimiento. Todo, les dio todo el conocimiento. Y entonces, cuando fueron desterrados, la tercera parte, como se les quitó el cuerpo de gloria, porque el cuerpo de gloria se les quitó, pero quedaron demonios con conocimiento. Me quitó el cuerpo de gloria, pero quedó el demonio espiritual con conocimiento. Entonces ellos, a través de ese conocimiento que empezaron, lo primero que empezaron a trabajar fue cuerpos genéticos para tener un cuerpo ellos. Lo primero que ellos necesitaban era un cuerpo elaborado genéticamente. Yo tengo una pregunta con respecto a los ángeles caídos, los primeros que habla el libro de Génesis y Enoc. Esos ángeles están en prisiones, ¿cierto? Sí, en este momento sí. En este momento estamos hablando de otros ángeles. Por eso yo hacía una comparativa con estos ángeles, con los demonios que tienen el mismo conocimiento de ellos. Sí, exacto. O sea, estos que están ahorita en las esferas espirituales, tenía yo que buscar un ejemplo. Bueno, ¿de dónde usted me saca que ellos son inteligentes? Pues devolvámonos al libro de Enoc para darnos cuenta cómo estos ángeles tenían la capacidad. Imagínense, acuérdense que estos ángeles eran seres interdimensionales. Para ellos no era difícil viajar de un lugar a otro en segundos, en los portales. Porque ellos necesitaban portales, hermano. Obligatoriamente necesitaban los portales. Y esos portales, así mismo Satanás empezó a trabajar portales también. Todo lo ha querido imitar siempre Satanás. Todo lo ha querido imitar, tanto en la tierra como en el cielo y en el universo. Todo lo ha imitado. Y él utiliza también, como él sabe, a ver, ¿el conocimiento que el enemigo tiene es cualquier cosa? No, porque acuérdense que cuántos años él estuvo arriba, cuántas cosas él no vio, en cuánto fue formado él. Y eso es lo que a veces no alcanzamos, nuestra mente a veces queda cortica, porque nosotros sabemos lo único que leemos de la Biblia, no sabemos más nada. Y uno se basa a lo que nos ha enseñado la Biblia, pero la Biblia nos va a llevar y nos está dando como un salto de lo que estamos aprendiendo hoy. Hoy estamos dando saltos, hermano. ¿Saltos para qué? No para llenarnos de conocimiento. Los saltos son para conocer cómo es que trabaja el enemigo. Y cómo el enemigo tiene como cautivado al mundo. Y cómo lo tiene manipulado y cómo lo tiene engañado. Entonces, ya mirando este punto, dice que a su alrededor hay una polémica de desarrollo propio o intervención extraterrestre. Y abrimos el debate. Existe una imagen en tanto perturbadora creada por los sumerios hace 5000 años. Como se sabe, los sumerios fueron una de las más antiguas civilizaciones humanas. Se asentaron en la Baja Mesopotamia. Fueron ávidos observadores de la naturaleza y los primeros en desarrollar la escritura. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Cómo esta cultura puede desarrollar una escritura si no hay quien les diga cómo se desarrolla la escritura? Entonces, ¿quiénes se encargaron de eso? Los Anunnakis, que para ese tiempo fueron los que llegaron ahí, que simplemente son híbridos o ángeles o demonios caídos. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer intercambios con los sumerios.
Entonces, ahorita vamos a ver que el intercambio, ¿de qué era? No solamente era de sacrificios humanos, no solamente era de abducciones, también empezaron a hacer negociaciones de oro y de cuarzo, porque uno de los lugares más ricos en cuestión de minerales de oro y de cuarzo eran todos los territorios del desierto del Medio Oriente. Entonces, en pocas palabras, nosotros a ustedes les damos el conocimiento y créanme en una cosa, pónganse ustedes a pensar en el tiempo de Cristóbal Colón cuando llegaron a colonizar a los indios. Bueno, los indios tenían oro y los españoles pues traían linternas de pebeteros, traían espadas modernas. Entonces claro, llegaron y vieron que llegaron los conquistadores y entonces hablaron con los indios y dijeron, bueno, oro, y como para los indios eso no era nada, pues le damos oro. ¿Y qué nos dan? No, vea, le damos esta espada, le damos este pebetero, prendían un fósforo, luz, eso también cambiémoslo por oro. Pues cuando llegaron a la cultura sumeria, ellos llegaron con el conocimiento avanzado de la matemática y de todo eso y les dijeron, ¿qué tienen ustedes? Oro y cuarzo y sacrificios humanos, o sea, abducciones. Que en ese momento las abducciones se usaban ¿para qué? Para crear cuerpos genéticos. Es una pregunta con respecto a lo que su maestro nos está enseñando. Habló al principio que los grises eran los más cercanos. El 90% son los más cercanos. ¿Qué necesidad tenían los Anunnakis de enseñar tecnología a los humanos si esencialmente no estaban dependiendo? Resulta y sucede que ellos también dependían en ese momento porque el oro y el cuarzo era para la fabricación de tecnología y de naves. O sea, era por la fabricación. Por la fabricación, más no por la abducción como tal, pero se necesitaron ciertas abducciones para fabricar cuerpos genéticos, porque es que la tecnología Anunnaki es más avanzada que la gris. La tecnología pleiadiana es más avanzada que los grises. ¿Por qué? Y yo lo voy a explicar también. Porque resulta que si miramos en el campo dimensional de los demonios, hay unos más avanzados que otros. ¿Qué comparación hay de un arcángel a un ángel? Ahora sí me estoy haciendo explicar. Entonces en el campo dimensional de los demonios, habían unos demonios con jerarquías más altas. Entonces los que tienen las jerarquías más altas tienen conocimiento más avanzado. Y los que no tienen el conocimiento más avanzado, ¿qué creen que les tocaba hacer? Y por eso digamos, podemos decir que ellos no necesitaban tanto al ser humano. No, los Anunnaki no necesitaban tanto al ser humano. Pero démonos cuenta que para estos tiempos, al final de estos tiempos, van a volver y nos van a contactar nuevamente. Porque de ellos no se ha hablado casi. Se hablan mucho de los pleiadianos, los nórdicos, los reptilianos, los dracolianos y los grises. Pero en los Anunnaki no se ha hablado absolutamente nada. Y esa primera raza que entró es la que va a entrar al final a tomar control de todo esto. Porque son los más fuertes de todos. Mi pastor, no estás hablando de los portales dimensionales. Sí. Y cuando vemos en la cultura sumeria con los Anunnakis, ellos muestran una figura que tiene como una cartera. Esa era el de la ciencia. Ellos eran los conocedores. Y todos ellos cargaban una cartera en la mano derecha. Que era como el portal, porque si nosotros... Exacto, cultura, ese era el portal de ellos. Los aztecas también tenían esa figura. Porque ellos también fueron contactados por los Anunnakis. En Perú. Porque me sacaban esas imágenes. Todas esas culturas en sus figuras tienen esa cartera que... Entonces, la pregunta es, ¿qué cargaban en esa maleta? No solamente cargaban la tecnología para abrir portal, también cargaban tecnología, algo como esto en la maleta, ¿ya? Algo como esto como medio de comunicación. En esas maletas cargaban eso. Entonces, los sumerios y las culturas nos miraban a ellos y empezaban, y pues nos plasmaban en la pared porque para ellos eran dioses. Porque ellos sí se les presentaron a ellos como dioses. Sí. Claro, ellos les dijeron, es más, ellos les rindieron culto y adoración. Es más, me está ayudando, gracias. Me está recordando muchas cosas. Es más, la cultura sumeria, según ellos, fue la primera civilización que crearon ellos y que fue la primera raza humana en el planeta Tierra. Ellos dijeron y dejaron escrito en planillas, en imágenes pictográficas, diciendo que los Anunnakis fueron los dioses, los creadores de la raza humana. Y cuando vengan al final, cuando vuelvan a aparecer y a reaparecer en la tierra, ¿qué creen ustedes que va a pasar, hermano? La gente va a creer porque van a mirar las tablillas sumerias y van a decir, ellos son. Y como el ser humano es tan volátil y tan débil, va a caer rendido, hermano. Increíble, pero cierto, hermano. Es duro, o sea, lo estamos viendo que pareciera sencillo
Pero es duro, esto es como una película lo que estamos hablando hoy. Sí. Estamos hablando de una película de 1:30. Conocimiento hacia el futuro. Exacto. Dice que en cuanto a su visión del mundo coincidieron frecuentemente con la de los egipcios, cuya cultura se desarrolla no lejos de la suya. Ambas cosmologías imaginaban un mundo estático, donde los elementos predominantes eran el cielo y la tierra, circunvalados por el sol y la luna dentro de este mundo. Cada pueblo se pensaba como el centro de todo lo conocido, rodeado del caos de lo extranjero. Los sumerios, así como los mayas o los egipcios, eran grandes observadores del cielo. Yo quiero que hagamos un alto aquí, porque aquí tenemos que pensar. En nuestro tiempo están llevando seres humanos a otras galaxias, pero no están llevando a cualquiera, están llevando científicos. Están transportando gente muy importante para dotarla de tecnología. Si nos devolvemos a la cultura sumeria, muchos de esos sacerdotes que ofrecían los sacrificios, muchos de ellos fueron transportados y llevados para darles conocimiento. Porque ellos tenían, ¿por qué tenían tanto conocimiento de esta especie de los Anunnakis? Porque había como unos lazos muy estrechos de conocimiento. ¿Sería solamente que ellos venían hasta acá, les daban conocimiento, o también utilizaron cierta cultura o ciertas personas de ese tiempo para transportarlas, para enseñarles lo que era la astrología, los cielos, las dimensiones, el sol y la luna? ¿Qué creen ustedes? Si se está haciendo ahora, ¿será que no se hizo hace 5.000 años? Acuérdense que no estamos hablando unga unga, estamos hablando de seres extraterrestres para ese tiempo. Entonces, ¿qué hicieron ellos con ellos? A unos les dieron el conocimiento, otros como que tuvieron el privilegio, hablemoslo así, como que tuvieron el privilegio de viajar y conocer otras galaxias. Seres de hace 5.000 años sumerios, pero es en cuenta que cuando se habla de la cultura sumeria, la ciencia a nivel del mundo los ve a ellos como avanzados. Cuando hablamos de sumerios, la gente dice, wow, es que ellos conocían la ciencia, conocían la astrología, conocían el movimiento de los planetas, conocían cuándo era un tiempo de luna, conocían absolutamente todo. Entonces la pregunta es, ¿será que estos Anunnaki se sentaron y venga, el tablero es este? ¿O también transportaron personajes a otras galaxias para enseñarles lo que eran los portales dimensionales? Bueno, yo sí creo que eso pasaba, porque lo que está pasando hoy sucedió ayer. Y lo que fue el ayer es la consecuencia de lo que estamos viendo hoy. Dicen que los sumerios, así como los mayas y los egipcios, eran grandes observadores del cielo. La regularidad del movimiento estelar era algo que todos registraban con respeto divino y estudiaban con curiosidad. Sin embargo, la formulación de teorías astronómicas sería algo propio de la ciencia moderna. A pesar de algunas excepciones, en general, la observación de los astros adquiría matrices religiosos, o a veces sus anotaciones servían para la temporalización de la vida cotidiana. Por eso no es de extrañar que los pueblos antiguos registraran muy bien los movimientos de objetos celestes como Júpiter o la Luna, pero que no desarrollan la idea que existían planetas rotando alrededor del Sol. Solo observaban y usaban su sentido común, el cual les hablaba de una tierra quieta por cuyo cielo desfilaban estrellas de origen conocido. Eso se habla en las tablillas. Por eso, o por esta imagen, resultó la perturbadora para más de uno. En ella, como fondo de una escena, puede verse claramente una estrella con puntas rodeada de pequeñas esferas que rotan alrededor suyo. Difícilmente haya una imagen más clara de lo que para nosotros es el sistema solar. Entonces, en las imágenes pictográficas vamos a encontrar, es bueno que ustedes estudien todo lo que es tablillas sumerias en este tiempo. Y vamos a ver una cantidad de imágenes pictográficas, una como un sol, un Anunnaki ahí, como tratando de enseñar a ellos todo el sistema solar. Entonces yo le hago una pregunta. La NASA o la ciencia o los países, cada uno está tratando de fabricar algo para ir a conocer el sistema solar. Le hago una pregunta, ¿se ha podido hacer? No, no lo hemos podido hacer. Y es increíble que hace 5.000 años una cultura arcaica en medio del desierto, Mesopotamia, Medio Oriente, fueron contactados por estos seres, y es tremendo este punto, porque en esos mismos territorios estuvo el huerto del Edén antes de todo esto.
Dese cuenta, antes de todo esto, en ese lugar del Medio Oriente, específicamente en Irak, estuvo el huerto del Edén. Y tiempo después, 1000 y pico de años, vamos a una cultura sumeria contactada por una cantidad de ángeles caídos o demonios llamados Anunnakis, dándoles un conocimiento de todo el sistema solar, de todo el sistema dimensional, de las galaxias, de los portales, de los hoyos. Entonces ellos tenían tanto conocimiento que hasta nuestros días la gente que estudia lo que es la ciencia se fascinan estudiando lo que es culturas y tablillas sumerias. Pero lo que nosotros estamos haciendo no es quedándonos en ese conocimiento. Es más, no nos interesa, pero estamos extrayendo para poder entender qué es lo que está pasando ahorita en nuestro tiempo con los híbridos grises, reptilianos y nórdicos. Pero yo quiero que noten algo, que en todo lo que ellos escribieron en las tablillas sumerias, y no saqué la imagen, algo que me dejó a mí inquieto, fue que ellos le dijeron a los sumerios que con el tiempo volverían. Ellos dijeron, volveremos en el futuro. Entonces, hombre, si ellos dijeron volveremos en el futuro, la pregunta es, ¿para qué futuro? Para nuestro tiempo. Difícilmente haya una imagen más clara de lo que para nosotros es el sistema solar. No solo se aleja demasiado el dibujo que trazaríamos para explicarle rápidamente, el sistema heliocéntrico a un niño, eso no es todo. Para algunos investigadores las esferas parecen coincidir curiosamente en sus proporciones con los tamaños de los nuevos planetas de nuestro sistema solar y sus satélites más importantes. ¿Sería posible que los sumerios hayan desarrollado la teoría heliocéntrica y conocido todos los planetas de nuestro sistema solar? ¿Qué creen ustedes? ¿Ellos los conocieron? Todos. ¿Qué están haciendo ahorita los grises, los híbridos, los nórdicos, los pleiadianos con la raza humana de este tiempo? ¿Les están enseñando él? Pero dése cuenta que es preocupante en este tiempo. ¿Por qué? Y ahorita vamos a ver que todas estas culturas de los primeros tiempos que fueron contactadas, en medio de todo Satanás quiso crear un nuevo orden mundial desde el principio de todas las cosas, pero se le salió de las manos. Entonces ya han pasado, después de ese tiempo a nuestro tiempo han pasado 4000 años y Satanás va a volver a irrumpir nuevamente para tratar de hacer otra vez y formar un nuevo orden mundial. Y sabemos que formar un nuevo orden mundial, cuando vengan nuevamente estos grises y se forme el nuevo orden mundial, va a pasar persona a persona. Pero es que sin ir tan lejos, ya en el Medio Oriente están creando la nueva ciudad futurística de Line, que comenzó con Arabia Saudita. Es una ciudad donde va a pasar eso. Van a seleccionar a las personas porque buscan reducirlo. Se llama The Line, porque es literalmente una línea en medio de la línea. Entonces el mundo está así y la idea es que pase uno a uno. Como quien dice, como quien marca los animales. Uno a uno. ¿No trataron de hacer eso con lo que sucedió? No. Y cuando vuelva a suceder eso con estos seres, ¿va a tocar decir? No. Pero muchos van a... Aún los mismos escogidos serán engañados. Dice que sería posible que los sumerios hayan desarrollado la teoría heliocéntrica y conocido los planetas de nuestro sistema solar. La respuesta es más allá de las limitaciones epimetológicas. Las observaciones astronómicas sumerias registraban a los planetas que solo podemos observar con nuestros ojos, lente incapaz de captar señales de Neptuno, Urano y Plutón. Avanzamos rápidamente en el siglo XXI, momento en el que los arqueólogos descubren decenas de tablillas y arcilla biológicas babilónicas y antiguas. Las colecciones eran tan vastas en las investigaciones y las traducciones sobre ellas, y continúan hasta nuestros días. El autor Sechari Sitchin escribió un libro y promulgó las 14 tablillas específicas relacionadas con Enki y el planeta 12. Enki, este es otro ser, los Enki, que se relacionan con el planeta 12, y resulta que el planeta 12 es un planeta de una galaxia del sistema solar, y eso tiene mucho que ver con los Nibiru o los Anunnakis. Los Nibiru o Anunnakis están en el planeta 12. Entonces usted me preguntaba a mí, Paz, ¿dónde queda el planeta 12? Queda en el sistema de Orión, o en la cortina de Orión. El Nibiru es otro. Nibiru es parte de los Anunnakis, y ya ahorita se los explico. Pero ellos están situados en el anillo de Orión,
pero en la constelación del planeta 12 del anillo de Orión. Voy a parar aquí este punto. Nuestro planeta Tierra tiene muchas ciudades, países, departamentos, pueblos, veredas, etc. ¿Sí o no? Eso tiene nuestro planeta Tierra. Salgámonos de nuestro planeta. El planeta Tierra tiene... Claro. Entonces, claro, porque pues nosotros, lo más lejos que usted ha viajado, ¿dónde es? ¿Sí o no? Dirán algunos, yo lo máximo que he viajado es hasta Melgar, el otro hasta Ibagué, y con este tema me rompió la cabeza. Claro, ¿por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que nuestra mente está limitada a un planeta dentro de nuestra Tierra, dentro de nuestro sistema, mi trabajo, mi preocupación, mantener a mis hijos, si llueve chévere, si hace eso pues también muy bueno, si tembló, uy qué miedo, ya pasó todo esto. Sí, eso estamos acostumbrados. Pero cuando salimos de nuestro sistema y el Padre nos lleva a entender las magnitudes de su universo, uno dice, wow, esto es todo lo que Dios creó. Todo esto es un museo. El sistema es un museo de tantas cosas y de mucha historia de más de miles de millones de años. Nosotros, nuestro planeta solo tiene 6.000 años, pero el universo y todo lo que lo rodea tiene millones y millones de años. Porque Yahweh siempre ha sido el antes, el hoy y el por siempre. Hay una pregunta, Don Pablo le ha preguntado. Don Pablo. Sobre China. Ellos fueron contactados. Yo creo que ellos sí. Ellos tienen mucha tecnología. Cultura más vieja. Ellos dicen ellos que tienen, van 30 años más no, adelante pero que nosotros 5.000 ahorita. años. Resulta que los más parecidos a los chinos son los pledayanos. Ellos son Los pledayanos son los más parecidos. Y los nórdicos son muy parecidos a los del sistema Orión. Sí, porque la vez pasada hicieron un documental que nos llevan a nosotros 30 años adelantados en tecnología. Que nosotros estamos atrasados 30 años. Pero es que es algo que... Yo quiero enseñarles algo hoy. ¿De dónde sacan eso? Yo creo que paremos muchas bolas y a veces uno... Mire, yo en algún momento con todo esto me entristecí. ¿Por qué? Porque yo en medio de todo esto le dije, papito, ¿y dónde estás tú? O sea, cuando yo hice todo esto dije, Dios mío, listo, yo tengo todo este conocimiento y todo esto, pero papá, ¿dónde estás tú? Porque el punto de todo esto es, papá, ¿dónde estás tú? Hay una frase que les digo que Yeshua le dijo a los apóstoles: mayores cosas harán y verán en mi nombre. en mi nombre. ¿Y el Padre las está haciendo? Sí, Sí, claro, claro. porque Él va a dar. Él prácticamente les habló, lo que pasa es que no entendimos. Exacto. Por eso, algo cuando la visión esa que yo tuve una noche, y la voy a volver a repetir porque la repito porque yo sé que eso va a pasar, o en vida mía o cuando yo haya partido, pero eso va a suceder. Fue tremendo porque en un sueño profundo, estaba con mi esposa en una terraza, era de noche y el cielo estaba estrellado. Estábamos sentados en una par de sillitas blancas, ella estaba aquí, yo estaba a este lado, entonces en ese momento llegó una perrita como una lassie canadiense, llegó, la sobó, la consintió, entonces yo me paré a coger otro perrito. Cuando yo me paré, una señora me dijo, no lo cojas porque ese perro es bravo. Bueno, yo llegué y me senté, en ese momento en medio de la oscuridad estaba el cielo estrellado, y un momento que yo miré el cielo, la luna se oscureció y apagó por segundos. 2, 3 segundos, volvió a coger la luz. Cuando cogió la luz, en ese momento, cuando eso sucedió y la luna recobró la luz, a nuestro sistema entraron unas naves nodrizas impresionantes. Yo me conmoví, me llené tanto de miedo que en ese momento la voz de Gregorio, dijo, llegó el tiempo, llegó la hora, no temas, esto tenía que suceder, pero no temas, llegó el tiempo, llegó la hora. Yo me desperté asustado porque fue algo tan real. Dije, Dios mío, ¿esto quién lo va a poder soportar? O sea, me estremecí en mi corazón y eso que fue un sueño. ¿Cómo será cuando eso sucede y entran al espacio y empiecen a entrar una por otra en tamaños impresionantes? ¿Qué va a pensar el ser humano? ¿Qué van a decir los seres humanos? Llegaron los contactados por fin. Porque eso, como hicieron con los sumerios, lo van a volver a hacer al final de los tiempos con los humanos que llegan para ese momento. Es increíble. Entonces en ese momento uno pregunta, Padre, ¿y dónde estás tú? Tranquilo. Llegó el tiempo, llegó la hora, pero no temas. Esa palabra, no temas. Todo esto era necesario que aconteciera. Esa palabra fue muy así. Era necesario que todo esto aconteciera. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando todo eso suceda y se empiecen a mover los portales y todo eso, porque eso va a ser
Eso va a ser sobrenatural, eso, las películas de ciencia ficción van a quedar cortas, hermano. Ahí es donde los ángeles de Yahweh, los ejércitos de Yahweh, van a empezar a trabajar a favor de los escogidos, porque yo no creo que el Padre nos deje en este planeta Tierra con esa cantidad de miles de millones de demonios a merced de lo que ellos quieran hacer con nosotros. Eso nunca el Padre lo va a permitir. El Padre, si algo que va a hacer con nosotros, es lo que hizo Eliseo con Jesse, le va a abrir los ojos para que puedan ver, porque es tremendo algo que usted no puede ver, porque lo que usted no ve, no entiende, y lo que no entiende es porque no lo conoce. Y en el final de los tiempos el Padre va a abrir el entendimiento y el conocimiento y el discernimiento para que no seamos, ¿qué? Engañados. Porque esa gente o esos seres híbridos traen tanto conocimiento que aún engañarán si fuera posible, los escogidos. Bueno, entonces estamos hablando del planeta Enki, el planeta 12 que está en el anillo o en el sistema de Orión, en donde afirma que los antiguos sumerios dijeron que los Anunnakis provenían de un planeta mítico llamado Nibiru. Según Chitin, un investigador, tiene una órbita alargada de 3.600 años. Cuando Nibiru estuvo cerca de la Tierra en un momento lejano, los Anunnakis decidieron acercarse al planeta hace 6.000 años, aterrizando en Sumeria. Su objetivo: necesitaban oro para reparar la atmósfera de su planeta. Pero al no poder extraerlo por ellos mismos, crearon una raza de seres llamados humanoides, para que hagan el trabajo por ellos. Los hombres expresaban que los antiguos textos babilónicos, entre otros, eran libros científicos. En lugar de ver a los Anunnakis como dioses míticos desde el cielo, estos hombres creyeron que los Anunnakis eran extraterrestres. Los humanos, por tanto, fueron obligados a servir a los maestros extraterrestres que necesitaban la riqueza mineral de la Tierra para sostener su civilización. Entonces analicemos lo que le espera a la raza humana para un futuro con un nuevo orden mundial extraterrestre y Anunnaki, la civilización extraterrestre creadora de la humanidad. Hagamos un alto aquí. Dice que ellos crearon humanos para ese tiempo. ¿Cuál es el plan del último tiempo? Crear seres humanos artificiales, crear vientres artificiales, crear una atmósfera artificial, como dando a entender que no necesitamos ni el sol ni la luna, que nuestro propio sistema puede tener artificialmente todas las cosas. Y eso es lo que están tratando de trabajar. Y la pregunta es, ¿nosotros en qué momento? Si nosotros no necesitamos nada artificial, porque para eso Dios desde un principio, en Génesis capítulo 1 dice, y Yahweh lo que creó todo era bueno. Pero lo único que no le dijo que era bueno fue al hombre, porque el hombre estaba abierto al libre albedrío. Y démonos cuenta el resultado de todo esto. El resultado de hace 6.000 años es lo que estamos viendo ahora. ¿Y ha cambiado? No ha cambiado. No ha tenido... ¿Pero por qué? Porque el ser humano, por naturaleza, como en el huerto del Edén, siempre ha querido el conocimiento y la ciencia, y estar muy por encima de todas las cosas. Por eso el ser humano, por su codicia y por su avaricia, y como los demonios saben que el ser humano por naturaleza es avaricioso y codicioso, pues es fácil de tomar control sobre ellos. Dice que antiguos escritos fueron descifrados, dando lugar a una teoría fascinante. El especialista en lenguas muertas Sacharia Chitin realizó un descubrimiento que nos interpreta como una raza hace 3.900 años. Nuestro astro Sol, gracias a su fuerza gravitacional, atrajo a un planeta intruso dentro de nuestro sistema planetario. Un planeta rojizo y con un tamaño colosal que podemos comparar solo con el portentoso Júpiter. Los sumerios lo llamaban también Nibiru, el planeta de cruce. Los sumerios tenían un gran conocimiento de nuestro universo y sus planetas dimensionales. Dese cuenta que tenían un conocimiento del universo y sus planetas y las dimensiones. Una cultura hace 5.000 años. Y nosotros llevamos 5.000 años después y no entendíamos un carajo de nada. En pocas palabras, esa gente tenía un conocimiento. Sigo con esto. Dice que los sumerios tenían un gran conocimiento de nuestro universo y sus planetas dimensiones, pero que oculta la NASA y los gobiernos sobre el regreso de Nibiru. Son planetas ocultos del sistema solar. Son planetas ocultos del sistema solar. Para los babilónicos era un cuerpo celeste asociado con el dios Marduk. Y Nibiru significa lugar que cruza o lugar de transición.
La palabra es lugar que cruza es cruzar de un sistema a otro o cruzar de una galaxia a otra. En muchos textos babilónicos se identifica con el planeta Júpiter, aunque en la tablilla 5 de la Enuma Elish se asocia con la estrella polar Anunnakis y se aproxima un cataclismo de grandes magnitudes. Existen algunas evidencias actuales de su posible regreso. La sistemática de desinformación a que nos exponen los grandes medios de comunicación, sumado al cerrojo que proviene de ciertos organismos del Estado, nos ubica en un grado de vulnerabilidad notable en torno a la veracidad de la realidad que nos atraviesa. ¿Será que pasará lo mismo de aquel entonces que la cultura de ese tiempo pensó que eran descendientes de los Anunnakis? Como harán creer en nuestro futuro, y vamos a analizar un texto bíblico que se repetirá en nuestro tiempo nuevamente, y hablaremos de la Torre de Babel. Y lo vamos a ver de una manera muy diferente, hoy lo vamos a ver desde un panorama muy diferente. ¿Dónde nació Nimrod? Según el libro de Génesis, era un rey de la tierra de Sinar, en Mesopotamia. Y Nimrod fue un vigoroso cazador delante de Yahweh. Génesis 10:9. Y la Torre de Babel. Y vamos a leer Génesis 11:1-9. Y vamos a ver la primera tecnología y en sí qué fue lo que quiso hacer este tal Nimrod, porque Nimrod era un cazador. Y vamos a ver muchos Nimrod. Y es más, ya hay Nimrods espirituales en nuestro tiempo. ¿Y qué significa Nimrod? Cazador de mentes. ¿Y cazador de mentes por qué? Por la fuerza. Y notemos algo. Antes de empezar a leer este texto, cuando se habla del Génesis 11, si nos devolvemos unos capítulos 2 o 3 más atrás, hablamos de los descendientes de Noé: Sem, Cam y Jafet. Y cada uno tomó territorios y multiplicó y fabricaron grandes ciudades. En ese momento Satanás, a través de este ser Nimrod, que era un anti-Mashiach, hablemoslo así, un anti-Mashiach para ese tiempo, aunque no se hablaba de Yeshua, para ese tiempo era un anti-Mashiach, era alguien que iba en contra de todos los asuntos de Dios, era un ser que Satanás utilizó como todo lo que habría de utilizar a tiempo futuro con los sumerios, porque esto pasó antes de la cultura sumeria, esto pasó antes de los sumerios y pasó en el mismo territorio donde fueron contactados los sumerios. O con este punto, este mismo lugar es el mismo lugar de contacto donde descendieron los Anunnakis cuando contactaron por primera vez a los sumerios. Entonces la pregunta es, ¿qué portales se mueven en Irak, donde estuvo antes el huerto del Edén? ¿Qué portales se mueven allá que son tan bravos? Es más, si miramos Irak, es uno de los países más peligrosos del mundo, que para entrar allá usted la tiene que pensar, porque allá lo único que se habla es descabezamientos y descuartizamientos, y para esa gente la muerte es el plato fuerte de todos los días. ¿Se mueve un principado? Claro, se mueve un principado. Entonces, ya analizando, dice en Génesis 11:1-9, lo voy a leer en la Reina Valera y después lo voy a leer en el libro Yazar para que podamos entender cómo desde un comienzo Satanás quiso operar a través de hombres para abrir portales dimensionales. Dice, en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Shinar, y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras, y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Y ahorita en el Yazar nos lo va a explicar mejor. De modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. En otro, hay un estudio antiguo donde dice que ellos construyeron esta torre de Babel para evitar nuevamente un diluvio. Dice que ellos levantaron esa torre con el fin de evitar, porque ellos ya sabían que había habido un diluvio, o que había ocurrido un diluvio, pues dijeron ellos, construyamos una torre alta y fortificada con el fin de que si Dios vuelve a mandar un diluvio, no nos destruya. Ese fue uno de los pensamientos de esa cultura para ese tiempo.
Pero ya vamos a seguir avanzando también fuera de ese pensamiento, otro pensamiento. Dice, pero el Señor bajó para observar la ciudad. Acuérdense que Yahweh, sus pies habitan en el estrado de la tierra son sus pies. O sea, aquí la palabra no es que el Señor bajó, la palabra es que el Señor observó la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Ojo con este punto. Mire, aquí Satanás, a través de esta torre de Babel, ¿qué fue lo que primero quiso hacer? O sea, vienen de un diluvio. O sea, venimos de un diluvio, los descendientes, los descendientes de Can, Sem y Jafet. Capítulo más adelante, o años después, vemos que otra vez aparece Satanás para tratar de destruir otra vez, hombre. Primero la destrucción del Padre, quitando la impiedad y la maldad, porque la tierra toda se había corrompido. Y otra vez pasa un tiempo, pasan unos años, y vuelve nuevamente Satanás a utilizar un hombre para volver a contaminar la tierra. Porque Satanás, ¿cuál ha sido la tarea desde el momento de la creación del ser humano? Constantemente ra. ¿Saben qué significa eso? Maldad, maldad, maldad. Entonces démonos cuenta que esto que sucedió hace casi 4000 años es lo que ahorita se está volviendo a levantar. Las torres de Babel, ahorita lo vamos a analizar. ¿Cuál era la característica de esta torre de Babel? Vemos que era hecha en piedra porque no había tecnología. Vemos que era una torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos. De manera que el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y donde dispersó a todos los del mundo. Y ahora vamos a ver el libro de Yazar, capítulo 9, versículo 18. Dice, por la mañana cuando amaneció y el sol brilló, la tierra como de costumbre, Abraham vio todas las cosas que el Señor había hecho sobre la tierra. Y Abraham se dijo a sí mismo, ciertamente estos no son dioses que hicieron la tierra y toda la humanidad, sino que estos son los siervos de Yahweh. Y Abraham permaneció en la casa de Noé, y allí conoció al Señor y sus caminos, y sirvió al Señor todos los días de su vida. Pero toda aquella generación se olvidó del Señor, y sirvió a otros dioses de madera y de piedra, y se rebeló todos sus días. Y el rey Nimrod reinó con seguridad. Toda la tierra estaba bajo su control, y toda la tierra tenía una sola lengua, y palabras de unión. Todos los príncipes de Nimrod y sus grandes hombres se aconsejaron entre sí, Fus, Misraim, Cus, Canaán con todas sus familias, y se dijeron, venid y construyamos una ciudad, y en ella una torre fuerte cuya cima llegue al cielo. Aquí estamos hablando de tecnología y de portal. Tecnología y portal, llegar al cielo. Tecnología y portal, porque a veces cuenta que esto era una desobediencia hacia Dios. Y todo lo que es desobediencia hacia Dios es rebelión hacia Dios. Y nos haremos famosos, deje cuenta, y nos haremos famosos. La palabra aquí, nos haremos famosos y tomaremos control sobre toda la humanidad, para que podamos reinar sobre todo el mundo. Yo quiero que hagamos un alto aquí. ¿Cuántas torres de Babel están construidas en este tiempo a nivel del mundo? Espiritual y físicamente. Si hablamos de tecnología, si hablamos de todo lo que son antenas, etcétera, 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 ¿qué está haciendo eso? De toda esa tecnología, con el fin de todo eso es ¿qué? Tener sometido a todo el mundo. Y sabemos que el idioma, al final de los tiempos, el idioma universal, ¿cuál va a ser? Una sola, no, en el mundo. El idioma universal de todo lo que se está estableciendo, como lo que ocurrió aquí en la Torre de Babel, un solo pensamiento, una sola religión y una misma manera de pensar. Y si es posible, llevar al ser humano a manejar una sola lengua. Que todos hablen una sola lengua. Entonces, seguimos mirando. Vení, construyamos una ciudad y en ella torre fuerte cuya cima llegue al cielo. Y nos haremos famosos para que podamos reinar sobre todo el mundo. A fin de que cese de nosotros el mal de nuestros enemigos. Para que reinemos poderosamente sobre ellos y para que no nos dispersemos por toda la tierra a causa de sus guerras. Todos se presentaron ante el rey y le contaron estas palabras. Y el rey estuvo de acuerdo con ellos en este asunto y así lo hizo. Se reunieron todas las familias, que eran unos 600,000 hombres. Y fueron a buscar un terreno extenso para construir la ciudad y la torre. Y buscaron en toda la tierra y no encontraron en ninguno como valle al este de la tierra de Sinar. Y esto queda en el Medio Oriente. A unos
2 días de camino y se dirigieron allí y habitaron. Y empezaron a hacer ladrillos y quemar fuego para construir la ciudad. Y la torre que habían imaginado completar, la construcción de la torre fue para ellos una transgresión y un pecado. Y comenzaron a construirla mientras se edificaban contra el Adonai de los cielos. Imaginaron en sus corazones guerrear contra él y subir al cielo. Imaginaron en sus corazones guerrear contra él y subir al cielo. Le hago una pregunta: cuando los seres híbridos vengan aquí a la tierra, una de lo que van a empezar a trabajar en los seres humanos es llevar odio contra el creador del cielo y de la tierra. Y les voy a decir por qué. Si usted mira ahorita nomás con los gnósticos, los Illuminatis, todo ese tipo de cosas que han venido naciendo, culturas, todas aborrecen a Dios. Todas. Cuando estos seres vengan y empiecen a tomar control de todo esto, ¿qué creen ustedes que ellos le van a decir? Es más, para no ir tan lejos, la mayoría de los seres que han venido y han contactado a los seres humanos, ninguno de ellos habla de Yahweh. Ellos dicen que el ser humano fue creado por su propia capacidad, que no hubo nadie que los creara, que eso fue una creación del mismo sistema y del mismo universo. Y eso le han hecho creer al ser humano. Entonces, cuando ellos aparezcan en semejante monstruo de naves que van a aparecer en su momento, los seres humanos van a decir: llegó, y como va a haber en ese momento tantas abducciones, porque van a haber abducciones en masas de cantidades. ¿Por qué? Porque esos seres espirituales que no tienen cuerpo van a necesitar cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando entren a nuestra dimensión, la gente se va a asustar viendo un demonio espiritual, pero no se van a asustar viendo un ser con un cuerpo sintético. O sea, ¿por qué? Porque es que ya la gente está acostumbrando: hay una nave allí, ay, salen los grises aquí, salen allí. Entonces, cuando ellos aparezcan, la gente va a decir: ay, no, ya estoy acostumbrado, ya lo hizo, ya se acostumbra uno a vivir con eso. Entonces, como ya están trabajando todo eso, y cuando ellos aparezcan en el escenario de la tierra, entonces ellos van a decir: si ven, nunca hubo un Dios, porque nosotros somos los dioses, como pasó con los sumerios. Nosotros somos los dioses que vinimos a contactarlos a ustedes. Es más, en ese momento se van a levantar los científicos, los filósofos, los gnósticos, los Illuminatis, y van a decir: si ve, todo lo que dice la Biblia era basura. Van a empezar a decir eso y a blasfemar contra Dios, porque en ese momento, cuando estaban haciendo la Torre de Babel, estaban blasfemando contra Dios. Y eso es lo que van a hacer antes de que venga Yeshua por segunda vez, con todo ese tipo de tecnología, con todo ese tipo de creación, de todo lo que van a hacer. Están llevando al ser humano a que blasfeme contra los asuntos de Dios. ¿Por qué? Porque a medida que avanzamos en tecnología, el ser humano se corrompe más. El ser humano se corrompe, se contamina, se llena de maldad, se llena de pecado, se olvida los asuntos de Dios, se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza se puede entretener, se puede distraer, se puede llamar la atención. Y yo le decía a alguien: la tecnología no nos llevó a nada bueno, la tecnología nos está matando. Era más fácil hacer cuentas con un lápiz que hoy en día coger una calculadora. ¿Por qué? Porque la tarea de la tecnología es castrarte la mente para que tú no tengas la capacidad de entender las cosas futuras de Dios. Es más, la gente hoy en día no estudia Biblia. Y como no estudian, no oran. Y como no oran, no entienden. Y como no entienden, Dios no les habla. Hay gente aquí que tiene los ojos abiertos, pero su alma está ciega. Y cuando una persona tiene el alma ciega, a pesar de que tenga los ojos abiertos, no ve la verdad. Estamos hablando de portal, y uno de los primeros portales que vino a la humanidad fue la televisión, por la cual se adoctrinan las mentes de las personas. El primer portal. El primero fue la radio. La radio, exacto. El primero fue la radio, después vino la televisión, y hemos venido avanzando y evolucionando. Es más, creo que ya está el chip del tatuaje listo en Europa. Está para 2-3 años. Entonces la pregunta es: ¿usted quiere tener celular dentro de 3 años? ¿Quieren tener celular dentro de 4 o 5 años? ¿Ustedes creen que van a tener este mismo dispositivo? ¿Qué les va a tocar hacer? Esto ya no va a existir. Entonces la pregunta es: ¿cómo va a hacer usted que le gusta el celular? ¿Qué va a hacer ahora? Les queda la pregunta abierta. Miren lo que dice: imaginaron en sus corazones guerrear contra él y subir al cielo, que esa es la tarea de la batalla cósmica final. Lo que trató de pasar en esta torre, con esa construcción, con esta gente ignorante, llena de maldad y de pecado,
es lo que va a pasar antes de que venga Yeshua por segunda vez. ¿Por qué? Porque estos seres grises híbridos van a coger la gente, la van a empezar a trabajar con el punto de llevar al ser humano a aborrecer al mismo creador del cielo y de la tierra. Es más, usted va a los Illuminati, los gnósticos y todo eso, todos hacen blasfemias. Todos son blasfemias contra él. Es más, ya eso se abre públicamente. Y que digamos todo lo que Sumas está mencionando, lo que decía don Gregorio, lo de que a través de la televisión nos están haciendo acostumbrarnos a muchas cosas. Nos están adoctrinando. También aún a través de las películas, porque pues hace poco esta película, Todas la son de Strange, futuristas, no sé si la han escuchado. todas. Y habla sobre portales, es específicamente sobre portales. No, ya estoy tocando. Y nada de Dios, es más, en algunas partes hablan en contra del Eterno, o sea, no... La mayoría no van a hablar hablan de blasfemias Dios. contra Dios. Y muestran portales, muestran magia, muestran esoterismo, Lee lo que él habla de los invocaciones demoníacas. círculos para transportarse del otro Exacto. lado al otro. Entonces, ya lo que su merced dice, nos están acostumbrando, así como Adoctrinando. La palabra es adoctrinamiento. como con el Preparando homosexualismo. para lo que viene. Todo es Nos fueron adoctrinamiento. acostumbrando Todo es a ver adoctrinamiento. las cosas normales. Entonces, ya lo que uno veía antes como aberración. Hace 40, 50 años eso sucedía y lo quemaban vivo. Es más, hace 50 años la niña se iba sin casarse, era la bastarda de la casa. Y no la aceptaban los papás, le decían, usted es la vergüenza, no vuelva. Hoy en día, entre más prostituta, mucho mejor. Es que es más, ya sacaron robots para tener rostros para que se casen con esos robots. Eso ya existe. Esos son máquinas artificiales y Y genéticas. ya sacan el rostro, digamos, por ejemplo, se murió el esposo. Y Le hacen sacan un el cuerpo rostro. genético para que usted pueda tener su compañera Ya o su eso ya compañero. está. Para que no la olvide. ¿Qué, Maoli? Mira, una pregunta. Podríamos decir que esas personas que son que si premio Nobel, ¿no? Que tienen eso. Todos fueron iluminados. Eso es lo que- La palabra es todos fueron iluminados a cambio de algo. En pocas palabras. Y yo quiero que aprendamos esto. Por eso, cuando uno empieza a caminar en el Mashiach, algo que uno tiene que aprender es a diferenciar lo que es la música. Porque la música maneja portales y emociones y sentimientos. Es más, la música te transporta. La música usted lo transporta. Sí, claro. Sí, ese es un dicho en el mundo. La música te transporta, produce emociones y sensaciones. Y como nosotros somos visuales y musicales, porque el ser humano fue creado visual y musical, o sea, usted se deja llevar por lo que ve y se mueve por lo que escucha. Y eso sucede cuando el alma está ciega. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el alma está ciega, usted puede tener los ojos abiertos. Y eso pasó con todos los hombres en la Biblia cuando los profetas iban y les advertían. ¿Qué pasaba con ese pueblo? Ese pueblo sí podía ver, pero su alma estaba ciega, y cuando un alma está ciega no te permite ver, no te permite entender. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden haber muchos aquí en la comunidad con los ojos abiertos, pero con el alma ciega y no entienden un carajo de nada. ¿Y cómo está el mundo? Igual. El mundo no está ciego de ojos, el mundo está ciego del alma, porque es que el alma es el centro de recepción de todo lo que yo veo. Entonces, como mi alma ya está llena de Espíritu Santo y está la presencia de Dios, quiere decir que mis ojos ya no están viendo lo que el mundo quiere ver y quiere escuchar y se deja fascinar. Cuando el alma ya es llena de Dios, mis ojos ya son controlados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo veo ya no lo veo de la manera que lo veía antes de no conocer a Dios. Ya lo veo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque la capacidad espiritual en el cual Dios dota al ser humano es poder ver lo que cualquier ser humano no ve. Por eso estos temas no todo el mundo los enseña. Es más, esto como que ni lo enseñan en las iglesias. Esto no. ¿Usted busca prédicas de esto? No. ¿Por qué? Porque los pastores están ciegos. Es más, mire, hay un texto. Bien, ahora. Hay un texto en Isaías 56. Dice así: sus centinelas son ciegos. Ninguno sabe nada, todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir, y los perros son voraces, no se sacian, y ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su camino, cada cual hasta lo último busca su propia ganancia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo están hoy en día los pastores? Son perros soñolientos que aman el
dormir. ¿Por qué? Porque a ellos no les importan los asuntos de Dios. A ellos no les importa nada de Dios. Entonces, como a ellos no les importa nada de Dios, pues Dios con ellos tampoco tiene nada que ver. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Y es que la tarea, miren, la tarea de las cabezas de un lugar es ir más allá. Ir más allá, ir más allá, ir más allá, ir más allá. Y a medida que uno va más allá, el pueblo va con uno. Pero si yo no avanzo, el pueblo no avanza. Si yo no veo, el pueblo no ve. ¿Sí ve? Entonces, lo que no permitamos nosotros, no va a llegar a usted. Entonces, la tarea de nosotros, ¿cuál es? Llevar al pueblo a avanzar, a no quedarnos en el mismo lugar, hermano. Porque en este segundo éxodo, la tarea es que todos lleguen hasta el camino final. Estamos en Enro. Reinó con seguridad y toda la tierra estaba bajo su control y toda la tierra tenía una sola lengua y las palabras de unión. Todos los príncipes de Nimrod y sus grandes hombres se aconsejaron entre sí, Fus, Minra y Cuscanán, con sus familias, y se dijeron, venid construyamos una ciudad y en ella una torre fuerte cuya cima llegue al cielo, y nos haremos famosos para que podamos reinar sobre todo el mundo, a fin de que cese de nosotros el mal de nuestros enemigos, para que reinemos poderosamente sobre ellos y para que no nos dispersemos por la tierra. A causa de sus guerras todos se presentaron ante el rey y le contaron estas palabras, y el rey estuvo de acuerdo con ellos en el asunto y así lo hizo. Se reunieron todas las familias, que eran unos 600,000 hombres, y fueron a buscar terreno extenso para construir la ciudad y la torre. Buscaron en toda la tierra y no encontraron en ningún valle al este de la tierra de Sinar, unos 2 días de camino, y se dijeron allí y habitaron, y empezaron a hacer ladrillos y a quemar fuego para construir la ciudad y la torre que habían imaginado y completar. La construcción de la torre fue para ellos una transgresión y un pecado, y comenzaron a construir mientras se edificaban contra el Adonai de los cielos. Imaginaron en sus corazones guerrear contra él y subir al cielo. Y toda esta gente y todas las familias se dividieron en 3 partes. La primera dijo, subiremos al cielo y lucharemos contra él. La segunda dijo, subiremos al cielo y pondremos allí nuestros propios dioses y les serviremos. Y la tercera parte dijo, subiremos al cielo y golpearemos con arcos y lanzas. Y Dios conoció todas sus obras y todos sus malos pensamientos, y vio la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y cuando estaban construyendo se edificaron una gran ciudad, una torre muy alta y fuerte, y a causa de su altura, la argamasa y los ladrillos no llegaban a los constructores cuando subían a ella, hasta que los que subían cumplían un año completo, y después llegaban a los constructores y les daban la argamasa y los ladrillos. Así se hacía cada día, y aquí que uno subía y otro bajaban todo el día. Y si un ladrillo se les caía en las manos y se rompía, todos lo lloraban. Y si un hombre caía y moría, ninguno lo miraba. Y el Señor conoció sus pensamientos. Y sucedió que cuando estaban construyendo, lanzaron flechas hacia el cielo. Y todas las flechas cayeron sobre ellos llenas de sangre. Y cuando las vieron, dijeron unos a otros, ciertamente hemos matado a todos los que están en el cielo. Porque esto fue el Señor para hacer errar y para destruir de la faz de la tierra. Y construyeron la torre y la ciudad, e hicieron esto diariamente hasta que pasaron muchos días y años. Y dijo Dios a los 70 ángeles que estaban delante de él y a los que estaban cerca de él, diciendo, venid, descendamos y confundamos sus lenguas, para que un hombre no entienda la lengua de su vecino. Así lo hicieron con ellos. Desde aquel día se olvidaron cada uno de la lengua de su vecino, y no se entendían para hablar una sola lengua. Y cuando el constructor tomaba de las manos de su vecino cal o piedra que no había ordenado, el constructor la desechaba y la arrojaba sobre su vecino para que muriera. Y así lo hicieron durante muchos días, y mataron a muchos de ellos de esta manera. Y el Señor hirió a las 3 divisiones que estaban allí, y las castigó según sus obras y designios. A los que dijeron, subiremos al cielo y serviremos a nuestros dioses, se convirtieron en como simios y elefantes. Y a los que dijeron, heriremos el cielo con flechas, el Señor los mató a un hombre por mano de su vecino. Y a la tercera división de los que dijeron, subiremos al cielo, lucharemos contra él, el Señor los dispersó por toda la tierra. Y los que quedaron entre ellos, cuando supieron y comprendieron el mal que les sobrevenían, abandonaron el edificio, y también se dispersaron sobre la faz de toda la tierra. Dejaron de construir la ciudad y la torre. Por eso llamó ese lugar Babel. Allí el Señor confundió las lenguas de toda la tierra. Y aquí que estaba al oriente de la tierra de Sinar. En cuanto a la torre construyeron los hijos de los hombres, la tierra abrió su boca y se tragó una tercera parte de ella. También descendió fuego del cielo y quemó la otra parte tercera. Y la otra tercera parte quedó hasta hoy, y es la parte que estaba en alto, y su circunferencia es de 3 días de camino. Ahí fue donde hubo, o sea, cuando se confundieron, se empezaron a matar, empezó a haber entre ellos mismos confusión, al punto que no se pudo cumplir la obra.
Entonces estamos mirando aquí que no solamente quisieron guerrear contra Dios, no solamente quisieron irse en contra de Dios, sino quisieron abrir portales dimensionales para que entraran los demonios. Pero démonos cuenta que todo esto era por obra de Satanás. Entonces, si miramos en nuestro tiempo, la tarea de la ciencia, ¿qué es lo que están haciendo en este tiempo? Construyamos lugares altos de tecnología, construyamos lugares altos que aún, es más, están desafiando a Dios, hermano. A Dios lo están desafiando de muchas maneras. El ser humano ya no tiene miedo, y están llevando al mundo al punto de que, miren, Dios no puede hacer nada. Es más, algunos dicen, Dios los abandonó. Es más, hay gente que dice, si Dios existe, ¿por qué hay muertos? Es más, la gente dice, si Dios existe, ¿por qué hay pandemias? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, el mismo enemigo está llevando a la humanidad a blasfemar contra Dios. Y eso significa lanzar flechas al cielo. ¿Y Dios qué está haciendo? Entonces, cuando suceda esto, los contactos, cuando vengan estos seres o estos grises, ellos se van a encargar, o ya lo están haciendo, de llevar la ciencia, la gente más inteligente en cuestión de tecnología y todo eso, para tratar de construir cosas al punto de que al futuro, supuestamente, como esta tierra va a ser destruida, el punto es que se construyan ciudades en otros planetas. Y uno de los planetas que más tienen vistos es la Luna. Y démonos cuenta que si miramos la Luna, es una de las mayores estaciones, o una de las mayores bases que hay de esos seres grises, entre todas las que hay, entre todo el sistema solar. Porque yo le pregunto, ¿cuántos son la tercera parte de los ángeles que fueron echados del cielo? Miles de millones. Miles de millones. Y la pregunta es, ¿dónde están metidos? Ya estamos entendiendo. Todos manejan dimensiones, todos manejan cosmos, todos manejan un sistema de muchas cosas que para nuestra mente estamos. Pero ya hoy pudimos ver a través de este video, bueno, ahí vamos avanzando, un anillo que le hago una pregunta, ¿esto cuándo lo habíamos visto? Yo nunca lo había visto. Yo nunca lo había. Es más, si yo hubiera ido viajando en ese avión y tuviera este conocimiento, me hubiera llenado de miedo. Hubiera dicho, nos van a abducir. Claro, nos van a abducir, Dios mío, nos van a abducir. Pero él se cuenta que aún hasta el mismo piloto del avión, como que, oigan, como que él presintió algo. Porque ¿de qué creen ustedes que hubiera pasado si el avión se acaló? Exacto. Se lo lleva, desaparece, y después, ¿qué van a decir las noticias? Desaparece. Como el área Malasia, ¿qué dijeron? Desaparece, no lo consigo. Que Dios los bendiga porque no sabemos dónde está. No lo consigo. Entonces démonos cuenta todo lo que se está elaborando detrás de toda esta cortina, hermano. Y algo que el Padre ha venido hablándonos, y es hermoso, miren, el Padre nos ama mucho, lo único que yo les puedo decir a ustedes, no es más. Pero si Dios nos está dando todo esto, esto es una herencia para las futuras generaciones. Esto no es en vano. Este estudio es como abriéndonos los ojos de lo que va a ocurrir a futuro, para que no ignoremos las maquinaciones de ¿quién? Entonces démonos cuenta. Entonces ya entendemos: confederaciones, reptilianos, grises, draconianos, nórdicos, pledayanos, anunnakis, níbirus, cada uno en diferentes sistemas de constelaciones. Pero al final de la batalla, yo quiero que entendamos esto. En Apocalipsis capítulo 12 dice que se abrirán los abismos. ¿Sí dice así? Entonces la pregunta es, cuando se abran los abismos, ¿qué creen ustedes que va a pasar, hermano? Eso dice en la escritura que saldrán hombres con forma de... No, dice que se abrirán los abismos e irán a los reyes de la tierra. Léamelo, por favor. Tengo tanta cosa en la cabeza ahorita. Dice que abrirán los abismos e irán a los reyes de la tierra. ¿Para qué, Gregorio? Para como hacer planes con ellos. Dejamos ese punto porque eso es muy importante. Irán a todos los príncipes de la tierra. Irán a los príncipes de la tierra, pero hay una palabra para eso. Alianza. ¿Seguro? Bueno, dice que se abrirán los abismos y saldrán a todos los reyes de la tierra para hacer con ellos alianza.
para ir y hacer guerra a los santos. Entonces démonos cuenta que cuando se abran los abismos, se abran las cárceles de los abismos, y con todo lo que está sucediendo, ¿en qué posición queda la raza humana? ¿En qué posición queda el pueblo de Israel? En ese momento, ¿cómo creen ustedes que va a estar el pueblo de Israel? En ese momento el pueblo de Israel va a quedar en la posición, y les voy a enseñar esto. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estuvo rodeado por los sirios? Que Eliseo estaba con el siervo Jesse, y dijeron que decía que eran multitudes de sirios los que los tenían rodeado, al punto que el siervo Jesse se llenó de tanto miedo y le dijo: Señor, Señor, mi Señor, parece que vamos a perecer. Y le dijo Eliseo: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y qué hizo él? Oró, le impuso manos. En ese momento, cuando le impuso manos, le abrió los ojos espirituales. Entonces, ¿qué va a pasar en el final de los tiempos con todos estos acontecimientos? Que los cielos serán abiertos y los ejércitos de Yahweh, los ejércitos de los ángeles de Yahweh, que son números incontables, porque eso sí no se pueden contar, vendrán ¿a qué? A guardar a los escogidos y a los sellados. Eso parecía una película con todo esto que hemos venido a enseñar. No, pues qué película tan buena. ¿Dónde la están presentando? Como para premio Nobel, ¿cierto? Pero el punto aquí es, esta es una realidad. Y es algo que el Padre nos está mostrando que va a ocurrir en los tiempos postreros. Y para todo eso el Padre nos está instruyendo. Entonces démonos cuenta que ya cuando uno está leyendo la Biblia, desde el contexto, desde Génesis hasta Apocalipsis, ya uno puede entender el contexto de los temas. Ya uno puede ver con más claridad: ahora sí entiendo. Entiendo con más entendimiento qué era lo que el Padre... Porque es que es tremendo, porque todo esto no pudo, porque el Padre no lo pudo escribir en la Biblia. Yo creo que sí, todo eso estuvo escrito, pero todo eso lo quemaron para que el pueblo no tuviera entendimiento a futuro. Es más, todavía siguen diciendo que el libro de No. Hay pastores que dicen: no, aquí no leemos eso. Otros pastores: no, los grises no, el extraterrestre, eso es una fábula, eso es fantasía. Es más, esos son montajes, y como hoy en día hay tecnología, utilizan Photoshop y todo el mundo se lo cree. La pregunta es, a esos pastores y a todo ese tipo de gente, que se llegara el momento, ¿qué van a decirle ellos al pueblo? Señor pastor, venga un momento, pare la reunión, mire afuera lo que hay. Él va a decir: no, esos son imágenes de hecho, eso son tecnología, eso sigue siendo tecnología, porque el ser humano es cerrado a entender la verdad de Dios. Y dentro de todo el mundo de Dios y dentro de todo lo que está ocurriendo, el Padre nos está abriendo el entendimiento de todas las cosas. Entonces ya entendemos que los portales dimensionales, ¿sí lo pudimos entender? Sí. Aquí puede abrirse uno, en un parque, en una iglesia, en cualquier lugar puede abrir un portal. Ellos no respetan los lugares. Ellos pueden entrar a cualquier lugar. Y en todo eso tenemos nosotros que aprender. ¿Por qué? Porque se van a abrir cantidad de portales. Y es más, en la televisión van a salir personas que se van a encargar de llevar a un pueblo a abrir portales dimensionales. Van a empezar a enseñar eso en la televisión. ¿Y cómo eso no lo cohiben? Tengo una pregunta, Paz. Dice. Puede que esté equivocado yo. No, hágale. Dicen que ese texto fue añadido, pero referente a lo que su merced está hablando, es cuando Pedro hace la confesión de Yeshua. Yeshua le dice que sobre ti edificaré mi iglesia, ¿sí? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Tiene algo que ver cuando dice que te daré las llaves de los cielos, alguna referencia con ese tipo de portales? No, cuando le dijo a Pedro que le daba las llaves, resulta que le estaba enseñando a Pedro y nos estaba enseñando a nosotros que a través de la oración, porque acuérdense que es a través de la oración que nosotros tenemos un acercamiento a Pedro, porque de ahí desafortunadamente tomó la religión católica, la iglesia, sí, que dice que él era la piedra y que el fundamento es Pedro. No, cuando dijo que las llaves, hay que mirar en el contexto del hebraísmo, porque algo que yo he notado es que cuando este tipo de estudios no lo hacemos en un contexto hebraico, vamos a cometer un error y vamos a resultar hablando cosas que ni habló. Es más, no eran así. Tenemos que mirarlo en un contexto hebraico para yo poderle dar la respuesta. Porque en este momento, si yo miro así, entonces como quien dice Pedro, ¿es el único que tiene autoridad de abrir y cerrar los cielos? No. El único que tiene autoridad de abrir y cerrar los cielos es el mismo Yeshua. Nosotros no tenemos la autoridad de abrir ni cerrar. Nosotros lo único que podemos hacer es orar para que los cielos se abran a través de Yeshua. Él es la puerta, él es el camino y él es la vida. Pero ya ves, hasta el momento yo no podía predicar de eso porque
Desafortunadamente en las religiones dice toma las llaves del cielo para que tengas entrada. No, un momento, eso no lo podemos hacer nosotros. La puerta es Yeshua, Él es el camino, la verdad y la vida. Pero hay que mirar en el contexto hebreo porque resulta que con los estudios que yo he venido haciendo, los horrores, no errores, horrores en cuestión lingüística es grave. Miremoslo desde un contexto hebreo y vamos a salir de la duda. Por eso no le puedo responder eso, hasta que yo no haga el estudio desde un contexto hebreo. No lo puedo hacer. Sería loco yo ponerme a hablar lo que no sé. Porque se conoce que, digamos, esta parte del canon, la parte que se está mirando, esta es en griego, los versos más antiguos son en griego, y ahí hay una transfiguración del hebreo al griego, y se pierde mucha connotación con respecto a lo que dice el Paz. Digamos, el tema de mirar más el contexto. Claro, es que ese es el problema, mire. Todo esto nos lleva a un hebraísmo, y tenemos que empezar a mirar lo que es modismo hebreo. Y si no entendemos modismo hebreo, yo no me puedo poner a hablar algo que sé que no, es que es más, esa palabra no está ahí. Esa no es la palabra. Y si tiene la oportunidad, su merced, búsquelo en el contexto hebreo y se va a dar cuenta que lo que Pedro está hablando no es conforme a lo que se está leyendo. Porque ahorita, pues en este tiempo hemos venido estudiando mucho hebraísmo. ¿Por qué? Porque estamos corrigiendo todo lo que se tradujo, los copistas. Y hay muchos textos fuera de contextos, aún en los libros sinópticos, hay muchos errores en cuestión de respuestas y doctrina. Entonces, en ningún momento puede ser como lo estamos leyendo ahí. O sea, imagínate, Pedro, y a ti te daré las llaves de... O sea, ¿cómo así que Pedro tiene autoridad sobre el Hades? No lo tiene. El único que tiene control sobre eso fue Yeshua, que descendió a lo más profundo. De pronto cuando lo leía que decía llaves para abrir y cerrar, pues como se está hablando de portales. No, pero no. La autorización para cerrar. No. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo expulso un demonio, vamos a poner un ejemplo, resulta que el demonio utiliza portales. Entonces yo oro por la persona se le expulsa el demonio. Cuando queda expulsado el demonio tiene que huir, o sea, retrocede. Pero no se va para ningún infierno, ni para ningún pozo, ni para ningún abismo. Simplemente él suelta. Si la persona no se mete bien con Dios, ese demonio va a ir a un paseo al parque y vuelve nuevamente con otros 7 amigos. Que esos 7 amigos no representan 7 demonios, sino representan los 7 enemigos del pueblo de Israel. Eso representa. Entonces, cuando llega el enemigo o ese demonio, no llega con 7 peores, sino está llegando con una capacidad más agresiva para acabar a la persona. Entonces, ese es el punto que tenemos que entender en modismo hebreo. Uy, no, se le fue uno y llegó con 7, no, pues tañero. No es así. El punto es que llega con 7 cosas peores para destruir la persona. Porque acuérdense cuando el endemoniado a Garadeno. ¿Por qué dice que 2, pero hablan específicamente de uno? Porque uno estaba más poseído que el otro. ¿Sí ve? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque esto nos lleva a ser más delicados en cuestión de traducción de la palabra. Por eso el Padre es lindo con esta casa, vuelvo y digo. Y esto no es para nosotros, esto es para las futuras generaciones. Preguntas antes de orar. Sí, no quedaron con preguntas, quedó todo bien. El planeta Nibiru. Yo estaba investigando sobre eso en estos días precisos. Y dice que no es un planeta, sino es una nave más... No es una nave. Es un planeta oculto en el sistema solar. Porque si fuera una nave, entonces tiene que ser una nave más grande que el planeta Tierra. Sí, porque es más grande que el planeta Tierra. Y resulta que, le voy a decir algo, sí hay naves que tienen la capacidad de tener 2 o 3 kilómetros de dimensión. Sí las hay, pero ellas no están dentro de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque nuestro sistema no tiene la capacidad de sostenerla. Entonces, ¿qué mandan ellos? Ellos mandan naves de investigación. Por eso vamos a ver naves del tamaño de un estadio de fútbol, que eso para ellos es como nada. La mayoría de naves que entran a nuestro planeta son naves de investigación. Y los que más mandan naves de investigación son los grises. Porque los nórdicos, los pledayanos, los del sistema Orión, ellos no necesitan tanto de eso. Ellos vienen a extraer el oro ya y se van, y el cuarzo. Por eso ellos vienen, pum, pum, toman y chao, mijo, no necesitamos más de ustedes. Pero los grises sí necesitan de nosotros. Por eso se habla más de ellos. Dicen es que vimos grises. Y no se dice vimos nórdicos, o vimos pledayanos, o vimos reptilianos, o vimos draconianos. Ellos no hablan de eso, sino la mayoría de contactos son con
Grises, ¿por qué? Porque los grises son la raza más baja. Es más, la raza más baja le trabaja a ellos. Son como, digámoslo así, subalternos en cuestión de intercambio de tecnología. Demonio errante. Sí, tengo una otra pregunta. Referente a los pleiadianos. Normalmente se ven avistamientos de naves, pero también se ven avistamientos de luces, de esferas de luz, que también se están moviendo mucho. He escuchado que los pleiadianos tienen la capacidad de su cuerpo convertirse en naves. O sea, en viajar no en naves, sino viajar en sus propios cuerpos, que le llaman, a eso también le llaman ellos Merkabah. Un carro de fuego. Que son como, y sus cuerpos se convierten como en su propio transporte por la energía que tienen. Sí se puede hacer. Y no tienen necesidad de una nave. Sí se puede hacer. Teletransportación. Le voy a decir por qué sí se puede hacer. Porque el ser humano por naturaleza lo que está inventando personal. ¿Se han visto el famoso avión personal que se monta en un aparato y salen como Esos trajes que muestran los superhéroes. con propulsión? Esos son trajes personales para volar. Que eso supuestamente va a ser lo que a futuro el ser humano va a tener. Pues si tú miras a través de los superhéroes que quieren mostrar, que esos trajes tienen el poder para transportarse donde ellos quieran, y eso tiene un mensaje subliminal. Y hay videos. Hay un video donde sale la nave primero y se va la nave y quedó ahí expulsado en el aire y después él sale y lo que pasa, mire, pues muy digo, mire, lo único que yo les puedo decir es una cosa hoy. Nosotros estamos cortos para lo que aprendimos hoy. Estamos cortos, lo único que yo les puedo decir. Es más, somos tan arcaicos que no sabemos qué es lo próximo que está para salir ahorita entre 4, 5, 6 años. No sabemos. Y cuando salga vamos a decir. Entonces, ahora sí, se imagina, y eso que estamos con la piedra. Acuérdense que todavía unga. Yo digo siempre eso, estamos así en ese tiempo. Estamos como los hermanos Wright, tratando de volar. Y no hemos podido volar. Entonces, hay cosas que el Padre, a medida que avancemos en todo este caminar, nos las va a ir mostrando. Eso sí, Él no nos va a dejar ignorantes ante nada. A medida que vayamos avanzando, nos va a ir mostrando. ¿Por qué? Porque Él sabe la capacidad que nosotros tenemos para entender y para aprender de Él. Pero el punto de toda esta enseñanza no es para llenarnos de conocimiento, sino para santificarnos más con Dios. Yo pienso que todo este propósito de todo esto es santifíquese más aún todavía. Porque nada nos sirve todo este conocimiento y llenos de pecado. Sabiendo que el pecado de portales, y uno, no, pues me dijeron que se abrían portales, pues vamos a pecar, pum, se le abrió uno, se le metió un demonio, lo acabó, oiga, pero usted no. Entonces aprendamos que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces el punto es aquí, que todo este conocimiento es muy bueno y es una añadidura de todo esto, pero eso no nos va a llevar a que seamos los mejores, sino simplemente a cuidarnos para entender los asuntos con Dios, que las futuras generaciones, cuando no estemos nosotros ya en vida, esas futuras generaciones, en el poder del Espíritu Santo, no sé cómo irán a enfrentar eso, no lo sé. Pero lo que sí yo sé es que los ángeles de Yahweh estarán a favor de esa generación que yo no podré ver a futuro. Pero lo estoy creyendo como si estuviera sucediendo en ese momento. Entonces los hombres de Dios miramos al futuro para que las futuras generaciones tengan el conocimiento, para que no vayan a sufrir cuando todo eso acontezca. Esa es la tarea de nosotros, como hizo Jeremías, mostrarles el futuro. Todos los hombres de Dios mostraban era el futuro. La tarea de nosotros es mostrarles el futuro. No es más. Puede que yo no esté para ese tiempo, pero los jóvenes que estén en ese tiempo van a recordar toda la doctrina y toda la enseñanza que se les dio, y van a decir: algún día nos hablaron todo eso que estamos viendo hoy. O sea, no quedaron ignorantes ante nada de eso. ¿Listo?